Y cuando tú hacías un sit-up tradicional, el crunch abdominal, estabas generando más o menos en fuerzas a tus discos intervertebrales cerca de 3.000 newtons. Y te está diciendo la Organización Mundial de la Salud que cerca de 3.400 corres un riesgo de dañar el disco intervertebral. O sea, estás con un ejercicio prácticamente al límite de lo que puede soportar tu columna. Que los niños y los adultos diagnosticados con TDAH, en comparaciones en decisiones rápidas, son mejores que tú y que yo, por ejemplo, que no podamos considerar los neurotípicos, ¿vale? Lo normal, entre comillas. Ostras, si lo entrenamos bien, esto es un filón. Ahora, estos jugadores leen el juego antes de que pase. Xavi, antes de que te diera el pase, ya sabía perfectamente dónde estaban sus compañeros, dónde iba a dar él la bola, antes de que ocurra. 3, 4, 5 segundos antes. Esto es un factor clave. Yo creo que prácticamente el 80 o el 85% de esto se puede entrenar. Es una mujer que nos llegó el primer día, ya mayor, con 80 años, y el día que le estuvimos midiendo el pretest para ver las sentadillas, la capacidad funcional que ellos tenían, el equilibrio incluso, era una persona que no era capaz de hacer una sentadilla, ya no una sentadilla, levantarse de la silla por sí sola. Necesitaba la ayuda de la persona que la cuidaba, de su cuidadora, y apoyarse en la silla y levantarse. Lo que nos encontramos es que a las 7, 8 semanas de hacerlo, esta mujer era capaz de hacerse 10 sentadillas ella sola. ¿Cómo influye en la mejora del rendimiento un core bien entrenado o un core mal entrenado? El crecimiento que puedes tener es exponencial. Bienvenidos a Fuera de Rango, el canal en el que aprendemos sobre neurociencia, alto rendimiento y longevidad, sentando a la mesa a los mayores expertos que están reescribiendo todo lo que sabemos sobre estos temas que tanto nos gustan. Hoy vamos a tener una charla muy interesante porque vamos a aprender sobre el TDAH. Vamos a ver cómo convertir esa dispersión en concentración, en foco absoluto. Vamos a entender también cómo funciona el cerebro de los campeones, cómo funciona el cerebro de Djokovic, de Xavi Hernández, de Pau Gasol, de Luka Doncic, personas que no destacan por el físico, pero están dominando sus deportes. Y es a través del IQ deportivo. ¿Cómo podemos entrenar ese IQ deportivo? ¿Cómo podemos mejorar bajo presión? ¿Y cómo funciona esta presión a la hora de afectarnos? Vamos a trabajar también sobre el rendimiento físico, aprender sobre el core, que influye en todos los deportes, que tenemos un potencial tremendo por desplegar y que estamos aplicando mal. Más del 90% entrenamos el core, y yo me incluyo, fatal. Incluso otro tipo de entrenamientos, que ahora son los que más se llevan los deportistas de élite, deportistas olímpicos, deportistas de los mejores clubes, que es el entrenamiento excéntrico, que es la propiocepción. Vamos a aplicar también cómo funcionan. Vamos a ponernos en práctica. Y vamos también a entender cómo está cambiando la biología a través del deporte. Nuevas pruebas nos están ayudando a entender cómo los pacientes oncológicos, más allá de los tratamientos, están mejorando su situación gracias al deporte. Y personas también con adicción, cómo están superando estas adicciones, tanto las personas que lo tengan como las personas del entorno que les quieran ayudar, qué podemos hacer para resolverlo. Tenemos un programa muy completo, muy práctico y que vamos a disfrutar un montón. Bienvenidos a Fuera de Rango. Nuestro invitado de hoy es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es profesor de INEF en la Universidad Politécnica de Madrid y ha escrito papers sobre el TDAH, sobre el core, sobre los tipos de entrenamientos. Tenemos aquí en la mesa como primer invitado al doctor Moisés Marquina. Gracias por estar aquí, Moisés. Muchas gracias a ti, John, por la invitación y bueno, a todo el equipo. Genial, vamos a hacer un programa súper completo. Tengo muchísimas ganas porque yo también, no solo para la audiencia, sino para mí también. Yo creo que va a ser súper entretenido y súper práctico, que eso me encanta. Y voy a ir con la primera pregunta, porque está muy de moda el tema del TDAH en adultos. Cómo nos dispersamos, cómo nos desconcentramos. Mucha gente ni siquiera sabe que lo tiene o no lo tiene. Y de hecho ahora lo que hasta ahora se estaba diciendo es que es un trastorno, algo que hay que medicar. ¿Esto es así? ¿O qué es el TDAH exactamente?
A ver, aquí hay que hacer pequeños matices y sobre todo si nos paramos a leer lo que es el propio trastorno en sí, la definición del trastorno es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y cuando leemos esto con detenimiento parece que el problema está en la propia atención, es decir, personas que no son capaces de atender. Y realmente esto no es cierto, sino ¿dónde está el problema? En que al final el cerebro de este tipo de gente que tiene esta patología, vamos a llamarlo así, el problema, como define Barkley, que es el mayor experto en TDAH, no está en el motor, sino en el freno. Es cómo, dónde y cuándo pongo el foco. Y que no se me desvíe. El problema que tiene esta gente no es que no se sepa concentrar. De hecho, lo que te indica es todo lo contrario. Que son capaces de mantener mucho la atención durante horas. Pero ¿dónde está aquí el matiz? En que necesitan una estimulación y un contenido que a ellos realmente les llame la atención. Cuando no tenemos esto, cuando es repetitivo, cuando es algo muy predecible, es donde el rendimiento de este tipo de gente se nos cae. Luego, el segundo mito, por así decirlo, es en cómo lo diagnosticamos o la cantidad de diagnósticos que hay ahora. ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Es una novedad? Yo te diría que no. Lo que pasa es que lo que cambia es el entorno. Cuando estamos acostumbrados a aulas muy cerradas, entornos de trabajo realmente difíciles para este tipo de gente, es cuando parece que se eleva el que tengamos TDAH o no. Y a veces no estamos diagnosticándolo bien, por así decirlo. Y quizás el último mito es que tradicionalmente se ha pensado que la gente con TDAH son menos inteligentes. Y realmente esto no es así. Y la ciencia te dice que no es así. Un cerebro con TDAH puedes tener un día maravilloso y al siguiente día puede ser desastroso. Pero el cerebro es el mismo. La capacidad es la misma. Confundir la variabilidad que pueden tener a lo largo de los días con su propio cociente intelectual es un error que tenemos que evitar, porque de hecho lo que nos dice la ciencia es que su cociente no es menor que su par neurotípico, por así decirlo. Es una persona, digamos, normal, aunque el término normal a mí no me gusta, porque ¿qué es normal? Sino, esta gente maneja mucho, sabe de lo que controlan, el problema es dónde meten ellos el foco. Claro. Sí, porque de hecho es muy común que la gente adulta no sepa que lo tiene. A mí me pasó. Es decir, a mí una vez llegó mi mujer que sabe estos temas, teniendo yo 30 años, y me dice, oye, como tú tienes un poco de TDAH, yo me quedé extrañado. Digo, ¿cómo? ¿Un poco? ¿Te refieres a que soy muy movido a veces? ¿O te refieres realmente al TDAH? Sí, pero bueno, es leve. Claro, en ese momento yo empecé a recordar, digo, efectivamente, claro, me empezaron a cuadrar las cosas. Efectivamente, muchas veces me puedo concentrar muchísimo, pero luego después me desconcentro cuando tengo que hacer varias labores. Recordé, porque creo que en parte puede ser genético, frases de mi madre, es que tu padre cada vez que vamos a las competiciones de judo no para quieto, en el festival del colegio tiene que estar siempre moviéndose. Y yo no me había dado cuenta. ¿Por qué se tarda tanto en diagnosticar o no se diagnostica correctamente a los adultos? ¿Y cómo puede saber un adulto que tiene TDAH? Pues es muy interesante además que te lo lleves a este plano personal, porque si nos vamos a lo que es el entorno de competición, esto ha ocurrido. Ejemplos muy claros como Michael Phelps lo diagnostican con TDAH con 9 años. Es verdad que es mucho más pronto que lo que te pasó a ti en este caso. Pero dices, ¿de qué manera lo controlo o lo diagnostico? Me viene ahora mismo a la mente, no sé si recordarás hace un tiempo en Instagram, una niña que estaba jugando al fútbol mientras los compañeros jugaban, ella estaba haciendo piruetas, backflip, todo este tipo de cuestiones. Y dices, a lo mejor es que está en el entorno diferente, no está en el entorno que tiene que estar y le estamos obligando a hacer una tarea que no es la suya propia. ¿Qué pasa? Que en los adultos nos pasa esto. Como bien decías, tenemos un componente genético muy alto. Estamos hablando de estudios que te dicen que el 60 o el 70% de las personas que sus padres o sus abuelos han tenido el TDAH, sus hijos, sus nietos lo pueden tener. Es un porcentaje realmente elevado. ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues normalmente lo que nos dicen es lo que tú has comentado. Excesivamente movido, que tiene una tendencia a la hiperactividad, que se desconcentra muy comúnmente. Son indicadores que nos pueden decir que lo puedes tener.
¿Que tengas estos factores indica que tengas TDAH? Yo te diría que no. Hay que estudiarlo. Cada caso es diferente. No todos los casos son iguales. Ahora bien, nos puede dar un cierto bagaje de que esto pueda ser así. Pero este matiz es importante, no siempre. Y hay que tener cuidado con esto. Por eso crecen el índice de diagnosticados con TDAH. ¿Debemos, tanto adultos como niños, medicarnos si tenemos TDAH? A ver, para mí, la cuestión no sé si es medicar sí o no. Y de esto yo quiero ser prudente porque, de hecho, la evidencia nos dice que la farmacología en este caso funciona. En la psiquiatría infantil se ha medido y requete medido esto. Y funciona, los controla. Eso sí, ¿cuándo? Cuando ya el entorno y al niño o al adulto le está afectando en sus relaciones sociales, en su propia autoestima, en fracaso escolar. Ahí a lo mejor, vale. Que sea el error, yo creo que es que sea la única opción o la primera opción. Creo que hay alternativas mejores que debemos estudiar antes y que si estas no funcionan, ya es cuando debemos pasar a este tipo de píldoras, fármacos que a lo mejor nos pueden ayudar. Pero tenemos alternativas que funcionan, que no necesitan ni que me gaste ni un solo euro, que las tengo yo. Es decir, ¿por qué no hago deporte? Si quizás con media hora de deporte me vale y me sirve para evadirme. Ejemplos muy concretos. Phelps o Biles, los dos diagnosticados con TDAH. Los dos, Michael Phelps, el medallista más laureado de la historia olímpica, Simone Biles, la gimnasta más laureada de la historia olímpica, ambos con TDAH. Y además me gusta decir esto porque tanto Michael Phelps como su madre lo cuentan en su libro, en un par de libros que sacaron, que a él los profesores le decían que nunca iba a llegar a nada, que no iba a ser nunca capaz de concentrarse. Y aquí lo tienes. ¿Qué pasa? Que él da en la natación con el estímulo que su cerebro necesita para poder concentrarse, para poder darlo todo en un entorno, digamos, controlado. Su entrenador, Bob Bowman, no sabía de neuroplasticidad, no era experto en TDAH, pero le dio los requisitos quizás idóneos para forjar este supercampeón, que aparte él tenía las condiciones. Pero si estamos hablando, como hemos dicho antes, de que yo soy capaz de concentrarme y dirigir hacia donde lo tengo que dirigir, ostras, el potencial es una barbaridad. Claro, porque al final esto puede ser una ventaja. En este caso no son deportes de decisiones rápidas, pero sí hay otros deportes de decisiones rápidas. ¿Puede influir el TDAH incluso como ventaja? Vamos, para mí yo creo que absolutamente sí. Hay matices, pero por ejemplo, si ponemos en una lista o en una balanza cuáles son los componentes de la alta competición, seguramente tú me los puedes decir. ¿Qué tiene la alta competición o los deportes de alta velocidad? Cambio de foco constante, cambios de ritmo, cambios de atención, compañeros, rivales, un entorno que nos cambia. Vamos a valorar ahora el TDAH. Gente con el foco, una tendencia al aburrimiento, vamos a decir. Su cerebro está preparado para el caos, para moverse, para interactuar con un entorno que nos cambia. Son patrones muy parecidos. Entonces, si sabemos orientarlo bien, creo que es una ventaja. Y ahora mismo la evidencia científica nos dice que los niños y los adultos diagnosticados con TDAH, en comparaciones en decisiones rápidas, son mejores que tú y que yo, por ejemplo, que no podamos considerar los neurotípicos, ¿vale? Lo normal, entre comillas. Ostras, si lo entrenamos bien, esto es un filón. Ahora bien, lo que es bueno para una cosa, para otra no lo es tan bueno. Y no vamos a romantizar en exceso el tener TDAH, porque, por ejemplo, una persona que no está diagnosticada de TDAH o que puede tenerlo, lo puede sospechar, hay casos de mayor accidente de tráfico, mayores problemas sociales, problemas con las parejas. Esto también te lo da porque al final no saben gestionar o creen no saber gestionar su entorno. Ahora bien, si me das un entorno donde la táctica es súper importante, donde todo está muy recogido, por ejemplo, un jugador de ajedrez, pues quizás tener TDAH no es la mejor solución, porque lo normal es que me despiste, me desatienda, esté donde no tenga que estar. Entonces, creo que es encontrar el contexto ideal para la persona en su momento. Ajá. ¿Hay alguna evidencia científica, datos,
que avalen el deporte como medicina del TDAH? A ver, los hay. Los hay. De hecho, hay estudios bastante buenos al respecto. Ya hay metaanálisis analizados tanto con niños como con adultos con TDAH. Y lo que nos indica es que hacer ejercicio, más o menos, ¿qué te voy a decir? Quizás entre 20 y 25 minutos de resistencia aeróbica, que sobre todo es lo que más se ha demostrado, nos ayuda a los que tienen TDAH. Yo ahí no me incluyo porque de momento creo que no lo tengo, pero ayuda a este tipo de personas a mejorar su día a día, a concentrarse, a mejorar su hiperfoco. Veremos a ver qué pasa con el entrenamiento de fuerza. Pero hay un ejemplo muy curioso que además me gusta nombrar, que es el experimento de Naperville, en un colegio de Illinois. Tanto el director como con el psicólogo por aquel entonces del centro dijeron, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Y tenían lo que llamaban la hora cero, que esta hora cero era, pues a todos los alumnos vamos a hacerles unos 25 minutos, media hora de ejercicio aeróbico intenso. Intenso estamos hablando de entre el 70 y el 80% de su capacidad aeróbica. Ya estamos hablando de un ejercicio, no es caminar, sino en bici, carrera continua. Y después de esto le metían a hacer las diferentes tareas que requerían un poco de procesamiento más complejo. Después de hacer todo esto con otras medidas, los llevan a las pruebas TIMSS, que son para medir las matemáticas y las ciencias, sobre todo en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y en este colegio lo que se demostró es que después de hacer todo este proceso fue el número 1 en ciencias del mundo y el número 6 en matemáticas. Colegio, vamos a llamarlo normal. Colegio público, no es un colegio de élite mundial. Y solo por cambiar el patrón de hacer deporte antes y en estas condiciones, se convirtió en un referente. Y dices, muy curioso, y dice, ¿por qué esto a lo mejor no lo extrapolamos al resto de colegios y vamos a meter la actividad física en nuestros colegios, no solo en la hora de educación física, sino, oye, que esto sea sostenible en el tiempo? Claro, es que explicaba Ana Ibáñez, neurocientífica, que me gusta mucho cómo os despiertan las ondas alfa después de hacer ejercicio, pero claro, no sabía tampoco hasta qué punto influye o no influye en la mejora de los resultados. ¿Cuál es el mayor error que están cometiendo las personas que tienen TDAH sin saberlo? Curioso. Aquí habría que pensar muy bien en qué diagnosticar o en qué meternos. Error como tal, el primero es no saber si lo tienes o no lo tienes. Pero claro, muchas veces eso no depende de la propia persona. También es dar el paso y decir, me voy al centro, que me midan, que me hagan las pruebas que me tienen que realizar y entonces que me diagnostiquen si lo tengo o no. Y para mí el mayor error es no meter la actividad física como parte de mi día a día. Creo que es, por lo que hemos hablado anteriormente, un tremendo error porque me ayudaría a canalizarlo. Y por otro lado es no estar en el entorno adecuado. El no saber moverme con las herramientas que tengo en base a la capacidad que tengo. Si yo tengo y me diagnostican TDAH y estoy en un entorno que no me ayuda, estoy en una oficina metido 8 o 10 horas donde mi distracción se va a multiplicar porque tengo compañeros, tengo un boli que me distrae, tengo un ordenador que está constantemente mandándome avisos, para este tipo de personas no es lo ideal. Entonces quizás tenemos que buscar el ambiente ideal. Y esto es cuando hablamos también de la farmacología con los padres. Vamos a ver todas las herramientas y una vez tengamos todo lo demás, ya valoramos si medicamos, no medicamos y qué hacemos con mi trastorno. Vale. Tanto personas que tienen TDAH, esta me gusta, sobre todo enfocada al deporte. Personas que tienen TDAH o no lo tienen, pero que como constantemente estamos con las pantallas disparando el cortisol, pues parece también que lo tenemos, es un efecto parecido. ¿Qué podemos hacer? 3 claves para pasar de estar dispersos, desconcentrados, a una concentración absoluta, el foco absoluto, productividad, 3 claves que podamos aplicar. Mira, lo que te diría principalmente es como el entrenamiento. Las 3 claves que son movimiento, estructura y alimentación. Estas 3 claves, que cualquier persona que entrena más o menos las controla. Incluso te añadiría también el descanso, que siempre puede ser la cuarta pata de la silla. Esto es clave. 1, el movimiento. Como hemos hablado, entrenar, moverme,
en ciertas intensidades me ayuda. Clave primera. Si tuviera que cambiar algo es eso, hacer deporte intenso, la primera. Segundo, estamos intenso, hablando de... perdona, muy intenso, ¿no? Es decir, no nos vale Claro. 30 minutos de caminar, tenemos que subir pulsaciones, Eso ¿no? es. Darle un poco más de caña. Ahí está, perfecto ese matiz, porque al final, si yo hago yoga o yo hago una caminata ligera, ¿me va a ayudar? Por supuesto. O sea, no seré yo quien te diga que moverse es malo, jamás. Ahora, para canalizar todo esto y para que me ayude, y en base a la pregunta que me has hecho, necesitamos un ejercicio que realmente me estimule mi cerebro. El cerebro del TDAH necesita estimulación. Por lo tanto, vamos a meterle una intensidad del 60, 70, 80% de resistencia aeróbica, de fuerza, que me ayude a llevarme un poquito, no al extremo, pero que me permita estar concentrado en esta tarea. Porque si lo tengo demasiado ligero, cuando tú caminas, tu cabeza se va y te viene muy bien para esto, pues para hablar, para ver un podcast, para escucharlo, para lo que necesites, pero estás en otras cosas. Cuando estás en un ejercicio realmente intenso, estás ahí, no te evades, no te vas a otro lado. Luego, por otro lado, la estructura. Esta gente necesita patrones muy concretos, como hemos hablado antes con el tema del entrenador de Phelps. Entornos muy controlados, sin distracciones. Tener el reloj aquí a simple vista para saber cuándo y en cada momento tengo que hacer esto, porque si no lo tengo, la tendencia a que me evada es mucho mayor. Ya tenemos dos pilares. El tercero, la alimentación. Aquí la evidencia es un poquito más difusa, se está empezando a analizar, pero sí que parece que una alimentación rica en omega 3, sobre todo en R, si no me equivoco, bueno, no sé si te voy a decir bien el nombre de los omegas, pero parece ser que esto ayuda a mejorar mi capacidad de concentración, a tener los valores un poquito más controlados y a que mi cerebro esté más estimulado. Entonces, vamos a alimentarlos con este tipo de nutrientes que me ayuden a mí, a mi cerebro. Ajá. Y por último, el descanso. Descansar es fundamental para todo. Si yo duermo o estoy acostumbrado a dormir 4 o 5 horas, mi cerebro no descansa, está hiperestimulado, lo tengo en el foco donde no quiero, por lo tanto, vamos a meter, como siempre se ha dicho, estas 7 horas y media, 8 horas, que es fundamental para todo y para que mi cuerpo y mi mente descanse. Uh-huh. Vamos a pasar al segundo bloque, que es el cerebro de los campeones. Luka Doncic, Xavi Hernández, Pau Gasol, Fernando Velasteguín, Novak Djokovic. Son personas que dominan o han dominado sus deportes sin tener el mejor físico. Lo han dominado por otros motivos, muy relacionados con el IQ deportivo, por el rendimiento bajo presión. ¿Tienen algo físicamente diferente estos cerebros de los de una persona más estándar, por así decirlo? La verdad que es muy buena pregunta. Y esto es como todo. Están las dos partes. Evidentemente, y se ha demostrado que este tipo de supercampeones, vamos a definirlos así, tienen algo especial. Y de hecho se han hecho resonancias magnéticas y se ve sustancias diferentes, que luego podemos entrar en ello. Pero aparte también hay un componente entrenable. No es que Djokovic naciera con este cerebro, sino que lo fue construyendo a lo largo del tiempo. ¿Los demás lo podemos hacer? Seguramente. Pero aquí hay un factor que puede ser muy clave, que es lo que se denominó la práctica deliberada, que seguramente te suene, lo de la famosa frase de las 10.000 horas de entrenamiento deliberado. Sí. Claro, esta gente ha llegado a un nivel de experiencia, de expertise, como se llama, por así decirlo, de un nivel de horas muy ricas en contenido, realmente útiles, que seguramente ni tú ni yo lleguemos nunca, o seguramente no hayamos hecho nunca jamás una hora a ese nivel que han tenido ellos. Eso ya marca una diferencia importante. Y ahora ya, si nos vamos un poco a lo que realmente ocurre en su cerebro, hay diferencias. De hecho, ha habido estudios con resonancias magnéticas analizando estos cerebros de los campeones y se ve, por simplificarlo un poco, que el deportista de alto rendimiento y sobre todo el deportista supercampeón, el de más élite, es capaz de hacerte mucho más con menos. Es decir, le saca muchísimo más partido a lo poco o mucho que tenga. Y esto es clave, es fundamental. Aparte también, se ha notado que la sustancia blanca en este tipo de cerebros es mayor en este tipo de deportistas. Entonces,
simplificándote la respuesta, evidentemente los dos factores. Hay parte que sí que es diferente y hay parte que es entrenable. Vamos a ir ahora a la parte entrenable, que es la que más me interesa. Pero antes voy a mandar un mensaje a la audiencia. Y es por el tema de la suscripción. Como sabéis, la suscripción es lo que nos da el argumento para poder traer aquí a los mejores invitados. El trabajo que hacemos día a día es intentar traeros el mejor contenido posible, el contenido que más valor os aporte, más práctico y siempre con los mejores invitados. De modo que si os suscribís, nos ayudaréis a poder tener más fuerza y más argumentos para que ellos puedan venir y para que tengáis el mejor contenido. Contenido sobre neurociencia, sobre alto rendimiento, sobre longevidad. Eso es lo que vamos a intentar. Que tengáis el mejor contenido posible. Y además, como sabéis, queremos hacer también este podcast con vosotros. De modo que a partir del siguiente programa añadiremos una sección en la que vamos a ir respondiendo las preguntas de la audiencia. Podéis entrar en las redes sociales, incluirlas y con esto iremos seleccionando cada vez que venga un invitado del tema que vosotros habéis preguntado para hacerle algunas de ellas. Así que muchas gracias y continuamos. Moisés, ¿qué ocurre físicamente en el cerebro de estos campeones esos milisegundos antes de tomar la decisión? ¿Vale? Comentaba Álvaro Benito, que jugó en la cantera del Real Madrid, que lo que le enseñaban era a tomar decisiones rápidas y hacerlo, digamos, también con la técnica más eficiente posible, pero sobre todo lo más importante era poder tomar esa decisión lo más rápido posible, esos milisegundos. ¿Qué sucede en el cerebro de los campeones? Muy curioso, y además me alegra que menciones a Álvaro porque creo que es una persona bastante experta, vamos a decir, en esto, y lo ha vivido en primera persona. Realmente es muy curioso lo que puede ocurrir en el cerebro de las personas. Ya no me voy a ir a los deportistas de alto rendimiento, que también, en el proceso, en estos milisegundos que comentas. Si estamos hablando de que al final nuestro cerebro, nuestro proceso consciente del cerebro es lento relativamente, vamos a hablar. ¿Qué ocurre? Desde que entre la corteza prefrontal determina lo que vamos a hacer o lo que vamos a ocurrir y cuando llega a todos nuestros neurotransmisores, es relativamente lento. Estamos hablando de que puede ocurrir en 300, 400 milisegundos. Te voy al ejemplo del deporte. Si a mí me van a sacar y yo soy el que va a recibir el saque a 200 kilómetros por hora, cuando te puede sacar, por ejemplo, un Sinner, que te saca muy fuerte, o Isner en su momento, cuando era un gran sacador, Andy Roddick, estamos hablando que desde que él saca hasta que me llega a mí, ese tiempo es menor. Si yo, desde que viera a ese deportista efectuar el saque hasta que yo recibiera, la bola ya me había pasado. Porque el tiempo, estamos hablando de ese saque, unos 300, 400 milisegundos igual, casi idéntico. Por lo tanto, no me puedo esperar hasta que el otro oponente haga la ejecución. Me tengo que anticipar, me tengo que preparar a eso. Y esto es lo que realmente diferencia a los deportistas. Hay un ejemplo muy curioso, no tiene nada que ver con el deporte, luego te lo relacionaré con el deporte, es por ejemplo en Londres, para los taxistas, tiene una prueba específica que se tiene que prácticamente memorizar como las 25.000 calles que tiene Londres, que es una absoluta barbaridad. Pues analizando, lo que vieron es que en el hipocampo del cerebro de estos taxistas era mucho mayor. Lo que me estás diciendo es que encima, a medida de que la experiencia de los taxistas, el número de años que habían estado como taxistas, se hacía más grande este hipocampo. Y la comparación entre los taxistas y los que no eran taxistas era muchísimo mayor. Era mucho mayor el hipocampo que los que no. Lo que me está diciendo es que el cerebro se modula. Que el cerebro, la neuroplasticidad, como estábamos hablando, me modifica el propio cerebro. ¿Qué pasa en el deportista? Pasa absolutamente lo mismo. Es decir, esta gente está preparada para anticipar lo que va a ocurrir. Otro ejemplo ahora sí que en el deporte muy curioso. Jugadores de béisbol en este caso, que los americanos para esto han sido siempre muy buenos y bastante avanzados. Comparaban cuando iban a lanzar la bola y el bateador tenía que realizar el bate. Lanzaban la bola y les pedían que mediante el ojo siguieran lo que era la trayectoria de la bola. ¿Qué hacían los expertos o los que estaban acostumbrados a jugar en la MLB, la Major League?
no podían seguir porque nuestro ojo no está preparado para seguir toda la trayectoria. Ellos decían, veían la salida y se focalizaban donde ellos creían que iba a llegar el balón, la pelota. ¿Qué hacía el novato, el que no estaba tan experimentado en eso? Intentaba seguir la trayectoria. ¿Qué ocurría? Que las diferencias eran muy grandes. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está haciendo con este experimento? Que el que está acostumbrado, el que tiene el patrón identificado, llega antes. Identifica antes de lo que pasa, lo que va a pasar. Fijándose en momentos muy concretos. Un sacador de tenis, un pitcher. ¿Cómo coloco el hombro? ¿Cómo coloco el codo? La rotación de mi cadera. Es decir, pequeñas ideas técnicas de los patrones de ejecución que ellos dominan y tienen muchas veces automatizados, que les permiten saber dónde me van a sacar. Por ejemplo, en el tenis, si me van a sacar a la derecha o me van a sacar al revés. Si me equivoco, pues me equivoqué. ¿Problema? Bueno, no problema. Que realmente el índice de error que tienen estos deportistas es bajo. Porque tienen, unos patrones muy identificados y muy claros, que les inducen a un error casi mínimo. Que, por ejemplo, yo me equivocaría, pues a lo mejor 7 de cada 10 veces. Tú 7 y yo 8. Pero lo podemos entrenar, que ahora viene la siguiente. Eso es. Esto que comentas es el IQ deportivo de todos estos deportistas que hemos mencionado antes, que van Luka Doncic contra personas que son físicamente impresionantes y él les está dominando, o cualquier otro que comentaba, Xavi Hernández, ¿no? Que siempre tenía esa capacidad para poder anticiparse, para tener esa visión de juego, aunque físicamente no son deportistas que destaquen. Esto es el IQ y esto lo podemos entrenar, aunque haya cierta parte que sea genética, pero hay parte que lo podemos entrenar. Sin duda. Y de hecho, los ejemplos que has puesto, si nos ponemos a analizarlos uno a uno, ninguno de ellos domina, como bien has dicho, por el físico. Xavi medía 1,70, compitiendo en el centro del campo con gente mucho más preparada físicamente, mucho más alta, mucho más fuerte. Djokovic no era el más atlético, no era el más fuerte. Pero bueno, no vamos a decir con esto que no estén preparados para ello, que sí que lo estaban. Pau Gasol no era el más atlético de la NBA. Lo comparas, por ejemplo, al físico que puede tener ahora Giannis Antetokounmpo y no tiene nada que ver un jugador con otro. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la diferencia? En este IQ que tú denominas. Estos jugadores leen el juego antes de que pase. Xavi, antes de que te diera el pase, ya sabía perfectamente dónde estaban sus compañeros, dónde iba a dar él la bola antes de que ocurra. 3, 4, 5 segundos antes. Esto es un factor clave. Rodri, por ejemplo, ahora en el City antes de que se lesiona, cuando le dan el Balón de Oro, es un jugador que antes de que esté recibiendo el pase de su compañero, él ya sabe dónde se tiene que mover y antes de que él reciba, ya sabe dónde va a dar el balón. Esto es fundamental. Estamos hablando de inteligencia táctica, estamos hablando de una toma de decisiones espectacular. ¿Qué componente es entrenable? Es altamente entrenable. No te voy a decir todo, ni que tú y yo vayamos a llegar a ese nivel de Xavi o de Doncic, pero sí que al final podemos generar unos patrones importantes. Como hemos hablado antes, ¿hay diferencias? Por supuesto. Ahora bien, yo creo que prácticamente el 80 o el 85% de esto se puede entrenar. Es un porcentaje bastante alto. Muy alto, hasta el 80. Muy alto. Pero claro, ¿qué necesitamos para poder entrenarlo? La vivencia personal y real, en entornos reales, con la velocidad real de juego. Es decir, para simplificarlo un poco o hacerlo más entendible, es llenar nuestra librería de libros. Es decir, saber cómo actuar en cada momento concreto en los patrones que tengo de forma concreta. Un ejemplo que hicieron con futbolistas. Les daban un vídeo, paraban la imagen en ese momento y les decían o qué tenían o qué pensaban que era la solución correcta o qué tenían que hacer. Y esto mismo hicieron con deportistas profesionales, con futbolistas profesionales. Los resultados dijeron que los deportistas profesionales fallaban muy poco y daban la decisión correcta, en diferencia con los novatos que se confundían más y no daban la mejor alternativa. ¿Por qué lo hacían mejor? Porque ellos estaban acostumbrados a vivir esa experiencia dentro del campo. Habían vivido esas situaciones con pequeñas variaciones cientos de veces, cosa que si me pongo yo no hubiera ocurrido, porque a lo mejor no presto atención donde tengo que prestarla. Ellos anticipaban todo, leían los jugadores antes, leían los jugadores después, y dentro de lo que les pasaba eran capaces de identificar cuál era la mejor solución y cuál era la no tan idónea.
Y esto se entrena. Se entrena con los contextos reales, con la velocidad real, decidiendo en el tiempo que hay que decidir. Hay veces que cuando, sobre todo en pequeños, cuando empezamos a entrenar la toma de decisiones, les damos bastante más tiempo para decidir que el que realmente van a tener luego en el juego. Yo vengo del mundo del balonmano también, y esto ocurre. ¿Qué pasa? Que al final, si tú habitúas y es tu foco de entrenamiento siempre eso, el jugador siempre va a decidir más lento de lo que pasa. Se adapta, claro. No va a ser capaz de adaptarse. Entonces, si tú me das el contexto real de juego y me llenas la librería de contenido, de estructuras, de saber decidir en cada momento concreto, voy a saber tomar la mejor decisión. Luego ya veremos si esto soy capaz de hacerlo cuando tenga presión y cuando tenga el momento clave. Sí, iremos luego. Que esto ya es otra cuestión, pero que lo puedo entrenar, por supuesto. Claro, es que es muy interesante. Primero, tener las herramientas suficientes, los argumentos. Y segundo, acortar el tiempo para que estén más acostumbrados. Es que me interesa mucho, porque ya me ha llegado el niño que quiere ser futbolista, jugador de pádel, campeón de los 100 metros. Lo quiere ser todo. Sí, y se va a hacer una mochila voladora para ir a China. Que yo no sé por qué ha dicho China, pero oye, yo le digo a todo que sí, luego ya veremos. Pero es muy interesante, por ejemplo, ni se me había ocurrido, el poder acortar los tiempos, que quiere ir un día, quiero jugar, quiero entrenar, de lo que sea, y poder... Y la niña también, que me viene después y lo que hace el otro, esta quiere hacerlo igual o mejor. Eso seguro, ya sabes que al final, yo soy hermano menor también, y al final el referente es el hermano mayor. Y lo que haga el hermano mayor, el siguiente va detrás, así es así. Claro. Este IQ deportivo que comentas, algunos consejos de cosas que podamos poner en práctica, porque también hay otra cosa que es que me resulta muy interesante, y es que yo cada vez que voy a entrenar, incluso a profesionales también, que ellos lo que hacen es, se centran en el físico, se centran en la técnica, y el tema de la toma de decisiones, que realmente sería quizá lo más importante, veo que se le invierte muy poco tiempo a mejorar esta neuroplasticidad, a mejorar esta toma de decisiones, cuando al final seamos profesionales o seamos amateur, que casi todo el que nos está escuchando será amateur, pero bueno, mucha gente juega, compite, lo que queremos es mejorar y estamos pensando en ciertas cosas más físicas, cuando al final es la parte mental la que nos puede marcar la diferencia para ganar o perder, para tomar decisiones, para subir de nivel. Correcto. ¿Se está infravalorando la mejora en la neuroplasticidad, la mejora cerebral? ¿Y qué podemos hacer para mejorarla? Mira, te lanzo además, no una pregunta, sino, bueno, quizás sí, para que lo pienses. En un deporte real, en un entorno de entrenamiento, ¿cuánto es mental y cuánto es físico? ¿Cuánto me dirías que puede ser? A grosso modo. Ya, lo primero que pienso es que es más físico, pero al final, claro, no tiene por qué serlo, ¿no? Pero todos está más equilibrado. Claro, todos responderíamos prácticamente lo que acabas de decir. Es decir, nos vamos más a la parte física y mental. La dejamos un poquito más de lado. ¿Qué ocurre? Que esto puede ser así, y lo que nos está diciendo ahora la ciencia es que estamos dejando un poquito de lado la parte mental cuando es fundamental. Si nos vamos a un entorno de alta competición, el deportista sabe ejecutar perfectamente. Va a fallar muy pocas veces dentro de lo que es el contexto. Ahora ya, cuando nos metemos en un deporte de equipo, donde prácticamente dos ejecuciones no van a ser idénticas, porque va a depender de tus compañeros, de los rivales, del entorno, de todo esto, ya entramos en la parte de la decisión. Y la decisión es puramente mental. Tenemos una táctica individual, que somos nosotros con nosotros mismos, y luego tenemos la táctica colectiva. Es cómo decido en base a lo que me está ocurriendo, en lo que tengo en mi foco de visión, por así decirlo. Y el error está aquí, en pensar que todo es físico o todo es mental. Vamos siempre, en el término medio, siempre yo digo que está la virtud. Y esto es real. ¿Qué pasa? Que si nos enfocamos solo en la parte física, estamos descuidando gran parte del entrenamiento. Nos vamos a lo que hemos dicho antes. Vamos a entrenar la toma de decisiones de una manera correcta, en el entorno correcto. Vamos a enseñar a decidir a nuestros niños, a nuestros adultos, en los entornos reales o lo más reales posibles. Porque si no, perdemos esto. Y yo te diría que parte del 30 o el 50% se puede mejorar en base a la toma de datos. A la toma de decisión, perdón. Pero claro, hay que saber cómo entrenarlo y dónde vamos a poner el foco. Deportistas profesionales no fallan porque no sepan ejecutar, sino viene el problema de qué me ocurre en mi cabeza para que yo falle. Y ahí es donde creo que está la clave. Claro, ¿y qué podríamos hacer para
para mejorarlo? Pues mira, yo te diría, sobre todo, cosas que funcionan muy bien es al principio, digamos, una respiración muchísimo más controlada, para por lo menos centrarnos. Centrando en tiempos, te diría 4 inspiraciones profundas, 4 tiempos de inspiración profunda, 4 de mantenimiento y 6 para soltar. ¿Esto qué me va a ayudar? A regularme. Si estoy hiperexcitado, me va a relajar, y si estoy subactivado, me va a activar en el punto concreto. Esto era lo que mencionaban anteriormente, es como una U invertida. Es decir, aquí abajo me produce letargo y aquí me produce bloqueo. Me tengo que llegar aquí al punto medio, como hablábamos antes. Y esto, con la respiración lo puedo conseguir. Vale. Ahora después, la visualización ayuda mucho. Una visualización concreta de lo que domino y de lo que sé hacer bien. Eso es fundamental. Meterme en los patrones concretos de cómo ejecuto y qué bien se me dio o lo bien que se me dio en momentos concretos de una Final Four, por ejemplo, concreta. En un partido concreto donde jugué espectacularmente bien. Y pensarlo no solo mentalmente, sino qué sentí en ese momento. Cómo estaban mis músculos, cómo de activado estaba, qué sentía yo. Volver a recordar eso me activa. El cerebro no entiende de activación física y activación mental, por así decirlo, por simplificarlo, sino si tú le das los mimbres para que recuerde lo que en su momento estaba haciendo, ¡buah!, llegas a ese nivel. Y luego ya nos vamos a un par de minutos para llegar, fíjate, ya prácticamente hemos hecho 10 minutos previos a la competición de activación real física, sentadillas, saltitos, todo es este tipo de activaciones que a mi cuerpo le va a meter dentro con la respiración y junto con la visualización que hemos comentado antes, en un estado, te diría casi óptimo para cualquier competición. 10 minutos antes, ¿eh? No te he dicho ni media hora ni demás. ¿Qué pasa? Que actualmente muchas veces la tendencia es, yo antes de la competición me relajo. Sí, está perfecto, porque la hiperexcitación es mala. Pero claro, no puedo llegar en un componente de estoy completamente chill, por así decirlo, de relax, porque eso me va a jugar en mi contra, y sobre todo en deportes donde necesito desde el minuto 1 estar ya metido y enfocado. Por lo menos llegar a ese punto de activación. Sí, estar concentrado y en el punto óptimo de activación. De hecho, comentaba la respiración, ¿no? Para tener el equilibrio. Eso visualización, ahora está muy de moda, Ilia Topuria lo dice mucho, el tema de la visualización, de estar todo el rato, pensar lo que tengo que hacer y también sentir lo que siento en ese momento, ¿no? Que es un poco también cómo hay que hacerlo. Y tener también ese punto de activación física para poder llegar y no estar demasiado frío ni tampoco estar demasiado cansado. Por ejemplo, vi entrenamientos de preparación previa a finales en pádel, que aparecían, pues ahora los números 1 son Coello y Tapia, en los que ellos llegaban a una activación incluso que llegaban a superar en algún punto pulsaciones 140, 150, calentaban un poquito, cada vez más, estamos hablando de profesionales, pero luego llegaban desde primeros estiramientos, ir activando el cuerpo, hasta el final ya, empezar ya a romper, a sudar un poquito, para luego no estar muy cansados, ¿no? Obviamente, pero eso es lo que les hace luego ya empezar desde el primer minuto muy activados, o incluso el LeBron James, que siempre llega a los partidos muchísimo antes para ir preparándose física y psicológicamente, y claro, luego empieza y es muy raro verle empezar muy mal un partido. Eso puede empezar fallando pues porque no tiene el día, pero no en la concentración y en la activación necesaria. Correcto. Y hay un ejemplo que me gusta mucho además, y que también se hizo muy viral en su momento, en una final de Roland Garros, de Nadal, no recuerdo con quién jugaba aquella final, no sé si fue con Casper Ruud, no recuerdo bien. Pero me parece que sí. Y tú veías a Nadal, estamos hablando de 5 o 10 minutos antes de entrar ya a pista, a la central de Roland Garros, y Nadal activo, saltando, corriendo, haciendo zigzag, súper activado. Aparte del trabajo mental que Nadal siempre ha reconocido que hacía. Y veías a Casper Ruud, que a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero creo que era Casper Ruud, completamente tranquilo, sin moverse en el sitio, con su raquetero puesto, o sea, era la noche y el día en ese momento. Y dices, ostras, ¿cuándo has visto? Habrá habido casos, pero ¿cuándo ha entrado Nadal mal a un partido? Es que casi lo cuentas con los dedos de una mano. O sea, era un deportista que siempre desde el minuto 1 te estaba dando el máximo, sin la necesidad de estar cansado, porque Nadal te podía estar 5 horas jugando y parecía que estaba en el primer set.
pero entraba con ese punto tan óptimo de activación que le permitía, aparte ya, ganar mentalmente al rival. Cuando tú ves a tu contrincante calentar así o activarse así, a ti mismo te dice, ostras, Te desmotiva. Ya ¿qué empieza... pasa aquí? O sea, este tío me va a comer. Y a veces pasaba esto. Y en un deporte tan mental como puede ser el tenis o el pádel, como has comentado antes, es fundamental esto y funciona. Y aparte de lo que te he mencionado antes, habría una cosa que también me gustaría que la gente, creo que sería muy importante que hiciera, que es lo que se llama como una especie de journaling. Es apuntar, como una especie de diario, sin que sea un diario, qué he decidido bien, qué he decidido mal y qué cambiaría para decidir mejor. Y tener una especie de guía propia que me permitiera llenar la librería que hemos hablado antes y que aparte, conscientemente, lo pusiera de formato físico, en negro sobre blanco, para saber dónde tengo que mejorar, dónde tengo que poner el foco y qué me ayuda o qué haría para cambiarlo. Y creo que eso es fundamental. O sea, creo que es un cambio, y es un pequeño cambio. ¿Qué te puede llevar eso en tu día a día implementarlo? 5 minutos, 10 minutos después de entrenar, después de jugar. Y tu salto cuantitativo y cualitativo puede ser exponencial. Qué bueno, qué bueno. Hay mucha gente de 30, 40, 50 años más que lo que piensa es que esa mejora en el cerebro, la velocidad, reflejos, concentración, esa neuroplasticidad, creen que ya por la edad no es posible. ¿Es así o no es así, Moisés? No es del todo cierto. Es verdad que la tendencia es que con el tiempo se pierde. Y esto nos pasa en cualquier cualidad física. A medida que voy cumpliendo años, voy perdiendo esta capacidad de generar y aparte voy perdiendo la capacidad de mi neuroplasticidad para que mejore. Es decir, si me pongo más tarde, es peor, porque no voy a tener el mismo rango de mejora. Esto no implica que si yo tengo 40 o 50 años y nunca lo he hecho, ya no lo haga. No, creo que es un error. Lo puedes hacer. Ahora, vamos a entrenarlo bien, vamos a hacerlo bien, y la neuroplasticidad por sí sola va a crecer. Mi cerebro va a mejorar, mi toma de decisiones va a mejorar. Por lo tanto, el dicho típico que hemos dicho siempre en el refranero español de nunca es tarde si la dicha es buena, esto ocurre. Es decir, no porque seas muy mayor no vamos a mejorar. Evidentemente vas a mejorar menos que si alguien se ha empezado con 20 años. Eso está claro. Pero no implica que si tú empiezas con 50 años no mejores. Y de hecho yo animo a los que nunca lo han hecho a que lo hagan. Que empiecen a entrenar su cerebro, que empiecen a entrenar su toma de decisión, su capacidad decisional. Porque a poco que hagan, la mejora es bastante importante. Y una cosa que he notado también que ayuda bastante es la lectura. Leer te aumenta después la capacidad de concentración. También es algo que tú ves que podría ser otra recomendación. Porque yo estoy pensando en todas esas personas de 40, 50 más que al final van a competir, dicen, bueno, ahora tengo tiempo, me gusta este deporte, voy a mejorar, estoy practicando, si voy subiendo de nivel, al final también voy a jugar con gente más joven, puedo tener una velocidad de decisión mejor que los jóvenes, una toma de decisiones más correcta, una velocidad de procesamiento incluso más rápida, aunque tengan 20 años menos que yo, si entreno bien el cerebro. ¿Es así? Sin duda, pero sin duda. Además, leer no hace daño a nadie. Y eso creo que es una cosa que socialmente la estamos perdiendo. Nuestra gente joven cada vez lee menos y es un error. Y aparte lee menos y tiene menos capacidad de comprensión lectora, cosa que ya es un problema, no saber lo que están leyendo. Y eso es algo que tenemos que cambiar sí o sí. Ahora bien, todo este tipo de estrategias que me ayuden a concentrarme, que me ayuden a decidir mejor, a entrenar mi cerebro, es fundamental. Hemos hablado antes off the record, tú vienes también del mundo del pádel y tú sabes que cuando jugabas con gente joven o jugabas con gente mayor había diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La gente joven normalmente tiene un potencial, en este caso físico, mucho mayor. Más pegadores, más velocidad, digamos, más activos físicamente. Pero fallaban bastante más. Una toma de decisión quizás más errónea. Ahora nos vamos al lado opuesto. Nos vamos a esta persona de 40, 50 años que a lo mejor ha estado jugando toda la vida al pádel o no ha jugado al pádel. Pero nos vamos al que ha estado jugando toda la vida al pádel. Esta gente es capaz de dominarte
prácticamente sin moverse de su sitio. Y me lo llevo al pádel porque quizás a lo mejor es un deporte que ahora mismo cualquiera de los que nos esté oyendo ha practicado alguna vez. Y tienes la sensación de que contigo están jugando esta gente. Ahora bien, ¿por qué? Porque son capaces de leer antes. Nos vamos a lo que hemos hablado antes. De saber decidir, de saber dónde tengo que lanzar la bola para hacerte daño y que el que te muevas eres tú. Y tú los ves y dices, parece mentira. O sea, saben dónde tienen que golpear antes de que yo mismo ya haya golpeado y les llegue la bola. Eso es fundamental, es importantísimo. Por lo tanto, todo lo que pueda enriquecer y lo que pueda llenar de capacidad a mi cerebro, vamos, fundamental, y que lo hagan desde ya, desde ahora mismo, que lo hagan. Sí, no, la verdad es que tenemos que ponernos sí. manos a la obra porque a mí ya me ganan los mayores y los pequeños, o sea que algo tengo que hacer, a fútbol, a pádel y a todos. A mí me gusta mucho el deporte vamos a ir ahora a otro punto que separa también los campeones de los que no lo son, pero no solo a nivel de la élite, sino también amateur, que es la presión. La presión muchas veces es lo que marca la diferencia en los momentos clave entre ganar y perder. Y al final, los profesionales están muy acostumbrados a hacer siempre los mismos movimientos, pero hay algunos en los que cuando llegan los momentos de presión se crecen. Y hay otros que cuando llegan los momentos de presión se hunden. Tú, dentro de los papers en los que has trabajado, uno que me gustó mucho a la hora de preparar la entrevista era el tema de la presión. Porque en todos los deportes, sobre todo cuando competimos, llega un momento en el que se va a decidir el resultado, y ahí es donde tenemos que dar lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para manejar lo mejor posible la presión o para dar lo mejor de sí cuando llegue ese momento? Bien, aquí yo te diría que lo que mejor podemos hacer y lo que diferencia al supercampeón o al deportista de élite de un novato o alguien que acaba de iniciarse es qué hace o cómo gestiona esa presión. Si yo la uso para que me genere miedo, para que me genere problema, o si yo la uso para que me active o que me haga mejor. El deportista de élite normalmente hace esta segunda vía, es decir, voy a coger el miedo o voy a coger lo que me preocupa para transformarlo en activación. Lo que hace un novato o alguien que se inicia o alguien que no ha llegado a esos niveles es, con este mismo miedo, lo que hago es hacerme más pequeño, empequeñecerme, que me agarrote. Y ahí está la gran diferencia. Yo estoy seguro, no he hablado con él de esto personalmente, de que Nadal, después de cada final, antes de cada final, él no lo voy a llamar miedo, pero estaba nervioso, estaba en un componente de activación importante dentro de lo que te estás jugando, porque el contexto es muy importante. Te ven muchos ojos, hay mucha gente pendiente de ti, hay gente que ha pagado entrada para verte jugar. Todo esto no es externo a cualquier deportista ni a cualquier persona. Ahora, ¿qué hago con esto? Es donde está la clave, donde está la diferencia. Y es fundamental, es muy importante. Ahora bien, los deportistas también fallan. Ejemplo muy claro. Roberto Baggio, Mundial del 94, mejor jugador prácticamente casi del mundo en esa época, máximo goleador de la competición, llega al penalti decisivo y el penalti se va a las nubes. ¿Es que Roberto Baggio no sabe tirar penaltis? No, los ha hecho durante toda la vida. Ahora, la cuestión es que el entorno y el contexto es completamente diferente. Tienes un país a tus espaldas, tienes mucha presión, tienes muchas expectativas puestas en ti en un momento muy concreto, y lo que se te pasa por la cabeza es, vamos, no me gustaría estar en su pellejo en ese momento, pero lo que a ese deportista le puede pasar una vez, 2 veces, a mí me ocurre a lo mejor cada vez que tengo que decidir algo importante dentro del terreno de juego. Y ahí es donde está la clave del supercampeón al que no lo es. Y aparte de esto, hay un componente que creo que también es muy importante, que es el propio entorno y lo que me afecta a mi vida personal. Que un deportista no es ajeno a esto. Si estoy en proceso de divorcio, si he tenido problemas económicos, si me ocurre algo en mi vida, digamos, personal que pueda afectar a mi profesional. Es fundamental. Es que no es externo a esto. Ejemplo muy concreto, Andrea Agassi. Andrea Agassi tiene un momento que es
que está bastante hundido. Cae mucho en el ranking, se está separando de su anterior pareja, coquetea con la metanfetamina, problemas estamos hablando muy importantes. Cuando vuelve a intentar estabilizar su vida, se vuelve a casar, pone un poquito todo en orden, Agassi vuelve a ganar y completar el Grand Slam, con una edad en la que sus compañeros ya se están pensando en retirar o se han retirado. Por lo tanto, también todo lo que me influye en el ámbito personal es importante, y eso me ayuda a generar o a gestionar mejor esta presión externa. Es que esto que cuentas me resulta súper interesante, porque la gente normalmente cuando llegan los momentos de presión lo que está pensando es en el juego en sí, ¿no? Estar más concentrado y tal. Y la estabilidad emocional fuera de las pistas, hay un psicólogo deportivo, coach mental, español, que es Pepe Imaz. Pepe Imaz dijo, yo cada vez que habla me siento y escucho para aprender, porque él es el coach mental de Djokovic. Djokovic no cuando empieza su carrera, sino ahora, que ya, ¿qué le vas a explicar a Djokovic con el bagaje que tiene? Correcto. Lleva 12 años como coach mental de Djokovic. Claro, lo que tiene que saber esta persona para que Djokovic te elija. Correcto. Y cuando él le preguntan sobre esto mismo, no habla sobre el juego. Es decir, lo que dice se puede aplicar a cualquier deporte. Él lo que dice es la estabilidad emocional. ¿Qué tal con tu pareja? ¿Qué tal con tus amigos? Las relaciones sociales. ¿Qué tal? Todo eso que está fuera del deporte es lo que después te va a dar esa tranquilidad, esa pausa y esa claridad mental cuando llega el momento clave, para tener esa confianza, para no perder los nervios y para dar lo mejor de ti en ese momento. No, completamente de acuerdo. Y vamos, me sumo a lo que has comentado, porque es que es la realidad. Que al final el foco no está tanto en el juego que ellos dominan, sino en cómo actuamos en lo que nos pasa. Y que personalmente tu cabeza esté bien y esté ordenada. Y vamos, ahí Pepe creo que es un referente top 1 mundial. Hacen algunos deportistas, tienen, no sé si llamarlo manías, supersticiones. Nadal, que hemos comentado, ¿no? Que cada vez que se va a jugar un partido tiene un montón de protocolos que él sigue a rajatabla. ¿Esto es superstición o realmente afecta al cerebro que hagan este tipo de cosas? A ver, hay un poquito de ambas. Es verdad que la psicología lo ha analizado, y hay evidencia muy centrada en esto, y lo que te dice es que esto ayuda. Llevado al extremo, como todo, puede ser malo, pero como comentas, Nadal lo usa. Por ejemplo, en Padel John Saad también tiene un protocolo muy estipulado en los momentos clave. Cualquier jugador, digamos, de alto nivel tiene sus ritos o sus rituales o sus tics, vamos a llamar, concretos. Pero realmente no son tics. Es lo que se denomina en la psicología los anclajes. Y estos anclajes lo que me ayudan es a tener una rutina muy definida, muy preparada, que me ayuda a actuar de forma controlada en los momentos en los que creo que puedo perder este control. Es decir, estoy jugando un punto de oro en pádel. Me juego o romper el saque o que me lo rompan, por ejemplo. Una situación que yo no controlo en el juego. Pero si yo voy a intentar mantener mi ritual o mi proceso normal, me ajusto las zapatillas, boto la pelota las veces que tenga estipulado, esto me ayuda a gestionar, me ayuda a controlar, me ayuda a mantener el foco donde lo tengo que mantener. Y estos anclajes funcionan. Y aparte, el anclaje verbal también dicen que ayuda bastante. En el momento cuando estoy teniendo en cuenta que puedo perder el control, que he tenido un momento malo o que estoy jugando mal, el pararme 30 segundos, 15 segundos y decir, vale, no lo estoy haciendo bien, pero voy a revertir esta situación. Y verbalizarlo ayuda. Porque poner en palabras lo que estoy pensando me hace estar. Y me hace estar presente. Y eso es fundamental. Y estos anclajes funcionan un poquito así. El tener mi ritual para no salirme de mi zona, de lo que puedo controlar, y afrontar mejor lo que me pueda venir. Y eso funciona. Y prácticamente gran parte de los deportistas de élite siempre tienen pequeños rituales que les ayudan. El llevado al extremo, Nadal tenía un montón. Nadal hacía un montón de cosas. ¿Cuántas eran manía? ¿Cuántas eran tic? ¿Cuántos eran anclaje? Pues un poquito de todo. Y hay gente que no es manía ni tic como tal, sino que es su propio anclaje personal. Djokovic lo hacía con el bote del balón cada vez que sacaba, con la pelota. Siempre se le ha dicho que botaba muchísimo el balón. Digo balón, pero es la pelota de tenis.
Pero a eso él, mientras estaba votando, le ayudaba a pensar dónde va a atacar, cómo gestionar su control. Y luego al final, pues, cómo decide Djokovic en los momentos clave. Por eso ha sido el número 1 del mundo tanto tiempo y el tenista con más Grand Slam en la historia. Claro. También otro de los trabajos en los que has realizado habla sobre los resultados, la diferencia del rendimiento entre jugar en casa y jugar fuera. ¿Qué es lo que has descubierto? ¿Cuáles son las diferencias que tenemos para tener esa diferencia en rendimiento? ¿Cuál es la diferencia cerebral que tenemos? ¿Y qué podemos hacer para sentirnos que estamos en casa cuando estamos jugando fuera o cuando estamos jugando en terreno neutro? Que también Correcto. es muy común. Los amateur muchas veces nos toca ir a jugar a un sitio diferente, tanto nosotros como los rivales. ¿Qué podemos hacer para tener esa sensación? Es muy importante esto porque además la evidencia deportiva es muy clara al respecto y hay bastantes investigaciones que hablan de esto y metaanálisis con miles de partidos analizados en cientos de deportes. Lo que nos indica es que el equipo que juega en casa tiene una tendencia entre el 55 y el 70% de ganar. Importante, ¿eh? Estamos hablando de más de la mitad y cercano casi a 3/4 partes. Bastante importante. Ahora bien, hay factores muy importantes que puede ser el propio apoyo del público, la gestión que puede hacer el árbitro con el entorno, porque también es una persona y le puede afectar el entorno. Y ahora entramos dentro de lo que mi cerebro conoce. Cuantas más cosas conozco de mi entorno, más me ayuda a estabilizarme en el sitio. ¿Cuál es la alternativa? Como bien me preguntas. Intentar acercar todo lo que hago cuando juego en casa a cuando me toca salir fuera o a un terreno neutro. Conseguir eso es difícil, porque muchas veces no te van a dejar por logística, porque a lo mejor pues no te dejan entrenar el día de antes en el campo. Pero Jürgen Klopp en la Champions, no recuerdo el año, creo que es la del 16 o del 17, no estoy seguro, hacía esto. Tuvo un protocolo muy bien definido cada vez que iban a jugar fuera. Intentaban replicar cada una de las condiciones que tenían cuando jugaban Anfield. ¿Qué pasa? No siempre ocurría, porque el You Will Never Walk Alone no te lo van a cantar fuera, evidentemente. Pero, por ejemplo, usar la misma música, familiarizarte con el vestuario, entrenar el día de antes con en el estadio, todo esto ayuda. Los mismos patrones, las mismas dinámicas que usas en casa, poderlas usar fuera. Y funciona. Y esto te ayuda a reducir este factor de jugar fuera de casa. Ahora bien, pues no siempre se puede. Y no siempre nos van a dejar. La cuestión es intentar replicarlo lo máximo posible. Conseguirlo al 100% va a ser muy difícil, porque tu cerebro, aunque no quiera, sabe que ya no estás en un entorno del todo controlado. Y sabes que hay factores que no van a depender de ti, como estábamos hablando antes con el propio árbitro. Y luego, por ejemplo, el propio factor del público. Es verdad que hubo investigaciones analizando incluso cuando la era post-COVID, cuando justo la primera temporada después del COVID, donde ya no había público en el campo, que siempre se había dicho que era el factor número 1 para ganar o perder en casa, se demostró que sin público el equipo de casa seguía ganando el 55-60% de los partidos. O sea, sigue siendo un poco más de la mitad. Y ya entonces el público parecía ser no el factor determinante, pero influye. Y luego aparte tenemos la propia fatiga y el viaje, que eso es importante. Claro, si nos vamos, que yo tengo que jugar en mi casa y me tengo que ir a un centro que está a 20 minutos, pues el viaje no me va a suponer mucho. Pero si yo estoy jugando en España, juego la Champions y me toca irla a jugar a Bulgaria, pues el viaje y las condiciones en las que haga ese viaje me van a influir seguro. Muy bien, vamos ahora a pasar al siguiente bloque. Hemos estado hablando del TDAH, de la mente de los campeones, todo temas mentales. Y ahora vamos a ir al físico, a la mejora en el rendimiento físico. Hay una parte del cuerpo que es el core, que influye en todos o prácticamente todos los deportes, que puede mejorar muchísimo nuestro rendimiento y que estamos entrenando mal. Más del 90% creemos que es hacer abdominales y que con eso ya quedan muy bonitos, es suficiente. Tú has realizado también varios trabajos sobre el core y eres especialista en ello. Bueno, vamos poco a poco. ¿Qué es el core exactamente? Mira, me alegra que me preguntes porque mi tesis doctoral fue relacionada con el core y el rendimiento.
Como bien dices, la tendencia general de la población es pensar que el core es el six-pack. El denominado de tener los cuadraditos aquí definido, y cuanto más fuerte tenga esto, mejor soy. Y no es real. El core, estamos hablando de que lo componen más de 20 músculos. O sea, estamos hablando de una barbaridad de músculos, tanto profundos como más superficiales. Y la función principal del core no es generar movimiento, sino todo lo contrario. Es estabilizarlo y ser un transmisor de fuerzas entre lo que ocurre en mi parte inferior y en mi parte superior. Si descuido este trabajo del core y lo centro solo en hacer los crunch abdominal que se hacían antes, estoy cometiendo un gran error, porque no lo estoy entrenando bien y no estoy preparando a esta parte fundamental, que de hecho se le llama el núcleo del cuerpo, mal. La estoy preparando para algo en lo que no está preparado. ¿Qué ocurre? Lesiones, dolores lumbares, problemas asociados a entrenar mal el core que me van a afectar a mi día a día. Había estudios muy importantes en un primer momento cuando el mayor experto en esto es McGill, Stuart McGill, que es increíble en el análisis del core, lleva 30 años analizando esto. Y cuando tú hacías un sit-up tradicional, el crunch abdominal, estabas generando más o menos en fuerzas a tus discos intervertebrales cerca de 3.000 newtons. Y te está diciendo la Organización Mundial de la Salud que cerca de 3.400 corres un riesgo de dañar el disco intervertebral. O sea, estás con un ejercicio prácticamente al límite de lo que puede soportar tu columna. Esto es fundamental. Saber entrenarlo bien y evitar este tipo de ejercicios tan dañinos para tu cuerpo. ¿Cómo influye en la mejora del rendimiento un core bien entrenado o un core mal entrenado? El crecimiento que puedes tener es exponencial. Entrenar bien el core en las condiciones idóneas para ser ese transmisor de fuerzas que hemos hablado es fundamental. Y uno de los errores que se cometen es entrenar el core o bien de manera aislada, como si fuera una parte diferente a mi tronco superior o mi tren inferior, sino entrenarlo aislado. Ahí está un gran problema. Es transmisión de fuerza, digamos, para correr, para qué tipo de ejercicio se aplica. Tú piensas, por ejemplo, en qué deporte o en qué movimiento del deporte no usarías el core. Muy pocos. O sea, para un lanzamiento, si tu zona estable no está bien, no vas a ser capaz de transmitir esta fuerza. Y el propio McGill decía, toda la fuerza que soy capaz de generar y de producir desde mi tronco inferior, desde mi tren inferior, luego lo tengo que transmitir a un lanzamiento, a un salto, a un pase. Esto me influye. ¿Dónde pasa? Me pasa por el core. Si no soy capaz de generar bien esa rotación, de mantenerme estable cuando el entorno no lo es lo que me va a no ser tan eficiente deportivamente y a llevarme a no ejecutar correctamente. Entonces, tener el core bien entrenado, y bien entrenado es trabajar bien en estabilidad, tener los componentes fuertes de una musculatura de los multífidos, el transverso del abdomen, todos estos músculos que no son tan superficiales, sino que son más profundos, que su función principal es estabilizar y generar fuerza. Pero no generar fuerza concéntrica, sino evitar que las perturbaciones me molesten, que esté lo más estable posible. Si trabajo bien estas condiciones y esta musculatura, el crecimiento es exponencial. Es tremendamente increíble. Es que para preparar la entrevista, cuando vi un poco tus trabajos, lo primero que vi es que llevo toda la vida entrenándolo mal. Eso es lo primero. Y lo segundo que pensé es, ¿qué pasaría si lo entreno muy bien? Ya no solo bien o un poco bien, no, si realmente me esfuerzo en entrenarlo muy bien, porque influye directamente en todos los deportes que practico. Me gustaría que me des 2 o 3 ejemplos para entrenar el core para 3 tipos de personas que nos puedan ver. La persona básica que está empezando, el que hace ejercicio ya más o menos constante y quiere ya una mejora, digamos, ir viendo ya esas mejoras, y para la gente que entrena alta intensidad, que estamos hablando ya de puede ser profesional o no, o gente que nos encanta el deporte y nos encanta esforzarnos al máximo, dar el máximo, y queremos mejorar y entrenar el core para subir nuestro rendimiento y además que tenga resultados visibles y se note en un plazo de 2 meses, 3 meses, 6 meses. ¿Qué podemos hacer? Mira, pues esto, además ya hay evidencia con ello, y
McGill lo llamó el Big Three. Esto es como en el tenis. Tiene como los 3 ejercicios ideales que desde que eres novato hasta que eres más experto los puedes hacer en diferentes variantes o versiones, pero que funcionan. Y luego ahí todo esto depende de la capacidad que tú tengas de entrenabilidad y además de ser capaz y de tu bagaje de core previo, es decir, cuánto lo has mejorado, cuánto lo has entrenado antes y cuánto lo has entrenado bien. Estos 3 ejercicios básicos para mí sería uno, el sit-up que hace él, el adaptado, que es como si fueras a hacer el típico crunch abdominal, pero te vas a poner una de las manos en tu curvatura fisiológica lumbar para mantener siempre esta curvatura, y lo único que vas a hacer es levantar tu cabeza y tus hombros, es decir, al llegar hasta este punto. ¿Esto qué me va a hacer? Activar el recto abdominal sin llegar a esta perturbación y a esta carga en el disco intervertebral que comentábamos antes con los crunch, y es fundamental, porque me trabaja en los planos que tengo que trabajar el core, ¿vale? Este sería el primero, que además lo puede hacer cualquier persona, desde un novato a alguien más experto, a alguien que está en el término medio. El segundo sería el Bird Dog, ¿vale? Que se llama así en inglés, que es en posición de cuadrupedia, y tú levantas una mano y la pierna contralateral. Es decir, si yo levanto mi brazo izquierdo o mi pierna izquierda, lo hago a la inversa en el otro lado. Es decir, si yo tengo mi mano izquierda levantada, levanto mi pie derecho y aguanto más o menos ahí entre 6 o 8 segundos. ¿Qué me ayuda? A estabilizar, a tener ya perturbaciones que ya me van a hacer moverme y controlar ese movimiento. Es decir, yo no estoy generando movimiento, sino que estoy evitando que ese movimiento me haga desestabilizarme a mí, ¿vale? Y ese, fundamental. Ahí ya nos vamos a un ejercicio que a los novatos le va a costar algo más, pero no tampoco mucho. Nos vamos a ese nivel un poco más intermedio y los expertos lo usan en su día a día, prácticamente hasta en cualquier protocolo de rehabilitación, ese ejercicio está. Y luego hay ejercicios que nos pueden ayudar mucho, como pueden ser las planchas, cualquier tipo de plancha, una plancha lateral, una plancha frontal, ya sea con las rodillas apoyadas para gente no tan experta, o llevando o alejando todos los segmentos corporales lo máximo posible para un experto, también nos ayuda. Y me gusta mucho el pal of press. El pal of press es este que tienes o una polea o una banda elástica aquí en el plano lateral. Tú te vas a colocar, digamos, una forma paralela a donde te está transmitiendo la fuerza, estiras con las manos aquí y aguantar. Aguantar para que mi cuerpo no se venza, porque la trayectoria es que yo me quiera ir hacia allí. Estabilidad, ¿no? Eso, entonces lo que tengo que generar es evitar ese movimiento y mantenerme donde estoy. Esto lo puedo complicar las veces que quiera. Un deportista muy avezado en entrenamiento de core y entrenándolo bien, con la misma banda elástica o con la misma polea, puedes meter aquí un disco, por ejemplo, de 5 kilos, genero un movimiento y que mientras yo estoy intentando aguantar, esta banda elástica se me está moviendo todo el rato. Creo que es un ejercicio fundamental. Ahora bien, si yo se lo digo esto a mi madre, que no lo ha entrenado nunca, no le puedo poner esto, porque lo que puedo hacer es lesionarla. Esto lo usaría con deportistas bastante entrenados en el core y entrenándolo bien. Uh-huh. Hay un matiz importante que me gustaría hacer. ¿Cuánto tiempo? Que esto es importante. ¿Y de qué manera? Porque muchas veces, como tú decías, digo, lo he entrenado mal. Todos en algún momento yo creo que lo hemos entrenado mal. Porque hemos entrenado el core como si fuera hacer un curl de bíceps. Voy a hacer 4 series de 10, 12 repeticiones hasta el fallo o cercano al fallo. La demostración o la evidencia lo que nos dice es que no es tan así. Que el core funciona muy bien con intervalos mucho más cortos, de 6 o 8 segundos, con 4, 5, 6 repeticiones, no más. Porque el core no necesita de un estímulo tan sostenido en el tiempo como para mejorar la hipertrofia, sino lo que necesita es, como hemos hablado, mejorarme mi estabilidad. Y un ejemplo que pongo mucho en las clases es, imaginad que es una grúa, que nuestro cuerpo es una grúa. Y nuestra palanca, la que coge los pesos o la que va distribuyendo las cargas, es mi tren inferior, es la palanca de esta grúa. Si yo la pongo en una situación inestable, en una situación que no está fija, esta base, por mucho que yo le tire y le ponga mucha fuerza en la mano, la grúa se me va a caer, porque no la sostengo, porque no tengo el cuerpo trabajado para ser capaz de sostener esa carga. Entonces creo que es un ejemplo, creo que muy visual, que puede ayudar a entender un poco la importancia que puede tener este core. Uh-huh. Y
Es muy común, más del 80% de las personas han sufrido o van a sufrir durante su vida una lesión de espalda, los lumbares famosos. ¿Cuánto de esto se puede evitar con un core bien entrenado? Pues mira, datos concretos, además los miré justo para venir al podcast. Estamos hablando que dicen que es la patología número 1 a nivel mundial. El dolor de espalda, la lumbalgia, los problemas en la columna. Número 1 mundial, ¿eh? Estamos hablando de que es increíble. En España creo que es de la causa número 3 también. Estamos hablando que en muchos países este número de bajas, este número de coste sanitario, les llega a afectar hasta el 1 o el 2% de su Producto Interior Bruto, que es una absoluta barbaridad. Lo que nos está indicando es que tarde o temprano todo el mundo vamos a sufrir esto. Ahora bien, ¿cuánto lo podemos entrenar? Pues la evidencia te dice que entre el 80 o el 85% es evitable. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy, 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 muy elevado. Ahora, vamos a entrenarlo bien. Vamos a entrenarlo en condiciones en las que se puede entrenar. Vamos a intentar evitar estar sentados muchísimo tiempo. Vamos a intentar evitar, si tengo un trabajo de 8 horas, que sea 8 horas, luego entreno, que está muy bien, pero que no sea 8 horas en las que estoy completamente todo el tiempo parado. Porque ahí es donde está el problema. Porque al final estoy poniendo un freno a esto. ¿Cómo los vamos a entrenar? Con lo que los mismos 3 ejercicios que te he comentado antes de McGill funcionan. 15 minutos al día me pueden funcionar, pero hacerlo sostenido en el tiempo. Son ejercicios que no me van a llevar a una carga muy elevada, pero me van a proteger esta columna, me van a proteger la zona lumbar, que es la que más sufre en esto. Porque al final las que más suelen sufrir suele ser la L3, L4, L5, que son las encargadas justo de hacer esta flexión de la columna. Vamos a mejorarlo, vamos a proteger este núcleo, vamos a intentar evitar que yo tenga ese problema. Luego hay componentes, en cualquier lesión tenemos el factor que yo controlo, las lesiones que se producen si yo no estoy preparado o cuando son por contacto físico. Si a mí me viene un jugador y me arrolla el tobillo, pues por muy bien que esté preparado, pues si se dan las condiciones me lo voy a romper. Pero todo lo que es, digamos, controlable, vamos a controlarlo. Vamos a hacer estos ejercicios, que no me implica, o sea, ni un capítulo de Netflix te lleva a hacer eso. O sea, que creo que es muy importante entrenarlo bien para evitarlo, porque el problema que te puede ocasionar en tu día a día es muy grande. Y cuántas personas te pueden venir a la cabeza que tienen problemas de hernia, problemas en los discos, lumbalgias. Es algo perfectamente evitable entrenándolo bien. Vamos a pasar ahora a un siguiente bloque. Estamos con la mejora en el rendimiento físico. Y vamos a pasar a un tipo de entrenamiento también que ahora está muy de moda, bueno, está desde hace años, en deportistas de élite, deportistas olímpicos, deportistas profesionales, y que está llegando muy poco al gran público. La gente no lo conoce, que es el entrenamiento excéntrico. ¿Qué es el entrenamiento excéntrico y de verdad es solo para profesionales o es algo útil para todos los que no lo somos? A ver, yo creo que no sé si decirte nada solo específico para los profesionales. Yo creo que todos podemos hacer un poco todo, siempre en la medida justa. Ahora bien, ¿se puede entrenar? Sí, por supuesto, evidentemente. Ahora, ¿qué es el entrenamiento excéntrico? Para alguien que no lo sepa, o para alguien que nos esté escuchando y es la primera vez que escucha de estos temas. Vamos a pensar como que nuestro músculo o nuestra capacidad de ejercer movimiento tiene 3 velocidades o 3 marchas. Tenemos la velocidad concéntrica, que es cuando yo contraigo algo, cuando quiero mover una resistencia. Tenemos la isométrica, que es cuando yo intento mantener esta resistencia sin que me venza, es decir, mantenerlo, estabilizarlo. Y luego tenemos la fase excéntrica, que es donde nos vamos a meter, que es elongar el músculo para que sea capaz de soportar las fuerzas que le genero, para que luego me lo devuelva en fuerza explosiva, en potencia. ¿Vale? Y ahí es donde está este foco que me preguntas. Ahora bien, ¿cómo se ha estado entrenando estos años? Tú vas a cualquier gimnasio y lo que tú ves es concéntrico, 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 un poquito de isométrico, concéntrico, concéntrico, concéntrico. No hay mucha gente que trabaje en excéntrico. Ahora bien, todos los movimientos tienen una parte excéntrica. Si yo hago, por ejemplo, un push-up, unas flexiones de brazos continuas, si yo estoy aquí en mi posición normal de plancha, cuando yo bajo, aquí es mi parte excéntrica.
que no le damos importancia. Cuando subo es la parte concéntrica. Cuando hago un curl de bíceps, cuando hago esta parte, es cuando yo estoy contrayendo el músculo. Cuando vuelvo, extiendo. Aquí es mi fase excéntrica. Ahora bien, lo que se ha demostrado es que la fase excéntrica, bien trabajada, me eleva mucho el rendimiento y el nivel. ¿Qué pasa? Que no es muy agradecida. ¿Por qué no es agradecida? Porque genera muchas agujetas, genera mucho dolor, no estamos acostumbrados a entrenarla y de primeras nos puede generar un pequeño rechazo. ¿Por qué? Porque las sensaciones que tienes después de haber entrenado en excéntrico son bastante importantes. Es decir, el DOMS, el dolor muscular tardío, las famosas agujetas, es muy elevado. La capacidad y la pesadez que sientes en los músculos también lo es. Por lo tanto, lo que te induce a pensar es: esto no me sirve, esto no me está ayudando, no lo entreno. Cuando es bastante erróneo. Antes de continuar, tengo un detalle para ti, un pequeño regalo de nuestros patrocinadores. Bueno, más que patrocinadores, amigos. Perfecto. Ya, amigos. Y te voy a enseñar, porque ya me había avisado un pajarito que te gustaba el pádel y que juegas al pádel. Esto es de nuestros amigos de Flying Pig. Es una nueva marca de ropa deportiva que ha salido, que la verdad que está muy chula, muy fresca, es original y sobre todo tiene buenos materiales. También es otra de las cosas que hacen ellos. Y te quiero dar, a ver qué te parece, porque sé que en muchos torneos, abre si quieres. Sí, qué bueno. Te va a tocar quedarte frío, tener que volver a calentar, que es algo muy común. Incluso cuando vas a correr se hace frío. Entonces sé que este tipo de pantalones que tienen también la malla incorporada son súper útiles. Sí. Qué la verdad que es algo que... No sé si ponerlo aquí en la mesa, mostrarlo a la cámara. Muestra si quieres. Es una maravilla esto, Más de un tacto muy chulo. Sí, guay. La verdad que son muy útiles. Estamos ahora haciendo, ya que es el primer episodio, teníamos un detalle con el invitado. Muchísimas gracias. Y con la audiencia vamos a tener también otro detalle, que es que vamos a sortear una gorra de Flying Pig. ¿Vale? Para todos los que queráis, podéis suscribiros, dejar un comentario y con esto entraréis en el sorteo de la gorra de Flying Pig. Para todos los que queráis ver un poco los productos que ellos tienen a través de la página web, podéis poner un código, que es el código FDR10, por el que vais a tener un 10% de descuento. ¿Vale? Y como os digo, es bastante exclusiva, la verdad, porque es muy nueva, acaba de salir, tienen drops muy limitados. Pero bueno, a mí me encanta, así que yo también recomiendo a todos los que queráis poder tener ropa de Flying Pig. Y vamos a continuar con el entrenamiento excéntrico. Y es que te quería preguntar también por qué es algo que se utiliza tanto entre profesionales, pero que no es tan conocido para el público en general. Mira, pues el primer factor te diría es, como hemos hablado de estas tres marchas, el entrenamiento excéntrico, si lo entreno bien, es capaz de, con estas componente sinérgico entre la contracción y la extensión, lo que se llama muchas veces el ciclo estiramiento-acortamiento, es con la capacidad excéntrica o con la fuerza excéntrica, ser capaz de generar entre un 20 y un 50% de más potencia que solo haciendo la fuerza concéntrica. Esto que me implica es un salto cuantitativo bestial en el rendimiento. Si yo soy capaz de, en un salto, si mis músculos extensores están preparados para sostener la carga y aparte transformarla en una fuerza concéntrica muchísimo mayor, voy a saltar más. Claro, en el alto rendimiento esto se ha visto, se ha comprobado, vamos a hacerlo, vamos a llevarlo a cabo. ¿Qué pasa? En el deporte, digamos, más amateur, esto no llega. Uno, porque las capacidades de llegar a gente que te sepa entrenar bien ya no es tan fácil. Necesitas tener a buenos preparadores físicos, a gente que sepa de esto para que te ayude y te dé el estímulo ideal. Y aparte, que quizás tampoco buscas el mayor rendimiento. Un atleta de alto rendimiento lo que buscas es ser mejor y hacer los mejores movimientos con el menor gasto posible. Cuando tú estás en el deporte amateur, tú te lo quieres pasar bien, te lo quieres divertir, quieres rendir, pero no estás midiendo al milímetro todos estos factores que te pueden llevar a ganar algo. Vas a hacer cosas que te pueden ayudar, pero normalmente no es tu objetivo. Y la diferencia entre un atleta de alto rendimiento a alguien que no lo es el objetivo final.
Si yo soy profesional de esto, yo lo que quiero es ganar la mayor cantidad de veces porque mi vida depende de esto. Yo me gano la vida con esto. El amateur, pues bueno, al final lo ve algo como hobby, como ocio, que a todos nos gusta ganar, a nadie le gusta perder, evidentemente, pero no lo vas a llevar ni vas a invertir tu tiempo ni tus recursos personales ni económicos en llevar esto un poquito más allá. Y yo creo que es la gran diferencia de por qué en los profesionales se está viviendo y se está entrenando y un amateur no lo lleva tan a cabo. Hay también otra cosa que se comenta mucho del entrenamiento excéntrico es su aplicación para la recuperación. E incluso que hay deportistas profesionales que en los días de descanso hacen entrenamiento excéntrico. ¿Es así? ¿Esto es correcto? Es correcto y además el fútbol ha medido mucho esto y sobre todo para mí los referentes en todo este tipo de entrenamiento son los países nórdicos y escandinavos. De hecho, muchos de los deportes, o sea, muchas de las tareas se llaman así. El curl nórdico es por eso, precisamente. Y se ha demostrado que ayuda mucho a la recuperación. Siempre en unos rangos en los que no te lleve a generar este estrés, este dolor muscular, esta rotura de fibras, que puede ser contraproducente, sino que me puede ayudar a mejorar. ¿Por qué se usa en rehabilitación y en estos protocolos de la rehabilitación? Porque me hace un músculo más fuerte, me hace ser capaz de generar más cargas, me hace ser capaz de transformar esta energía elástica en fuerza concéntrica. Y esto es fundamental para un deportista. Si esto me ayuda a lesionarme menos y a ser más fuerte, lo hago desde ya. Y los estudios te lo demuestran, sobre todo con muchos futbolistas. La propia FIFA tiene un estudio con esto, de que se ha llegado a reducir el índice lesional en un 30, un 40%. Es bastante. Y sobre todo, en la NFL y en la NBA, aplicando este tipo de protocolos, demostraron que en la segunda parte de la temporada, en la mitad, estamos hablando de partidos, la NBA tiene 82 partidos de temporada, más luego la postemporada, si te clasificas. La liga de béisbol te pasa lo mismo, la NFL, la liga de fútbol americano te pasa lo mismo. Y encontraron que trabajando bien en excéntrico y siguiendo estos protocolos de recuperación, sus lesiones se habían reducido en un 50% en la segunda parte de la temporada, cuando tu cuerpo está más cansado, que es la mayor tendencia a lesionarte. Esto es fundamental. Que se lo digan, por ejemplo, al Madrid esta temporada, que ha tenido una cantidad de lesiones muy, muy elevada. No vamos a decir que se está trabajando mal, evidentemente no. Pero bueno, hay cosas que se pueden mejorar seguramente. Claro. Para todos los que nos están escuchando, ¿qué ejercicios podemos hacer para mejorar nuestro entrenamiento excéntrico? Pues para mí el número 1, el curl nórdico que te he dicho, para que todo el mundo nos entienda, rodillas apoyadas, mirando por ejemplo una pared o una espaldera, lo que necesites. Tus pies están sujetos en la parte superior, es decir, si este es mi talón, aquí pondría una base muy sólida o un compañero que te sujete los pies. Y lo que yo tendría que hacer es, para mejorar, porque sobre todo está enfocado a los isquiotibiales, la fase de caída, es decir, dejarme caer la manera más controlada posible. Llego hasta aquí abajo y aquí me vuelvo a apoyar, me impulso y llego hasta arriba. Y vuelvo a controlar la bajada. Trabajar en excéntrico implica esto, movimientos muy lentos, muy controlados, y en la fase en la que la gravedad me está diciendo que tengo que bajar rápido, pues yo tengo que intentar bajar lo más lento posible. Ese para mí sería el número 1, el curl nórdico que se llama. El segundo, depende también el nivel que se tenga, o la sentadilla unilateral o el pistol squat, ¿vale? Que es con una pierna apoyada, podemos tener una silla atrás si queremos, que nos puede facilitar, e intentar bajar, que es justo en la fase excéntrica, lo más lento posible. Y luego cuando me vaya a levantar puedo apoyar las dos piernas y subo, velocidad normal, y vuelvo a bajar. ¿Qué me va a hacer? Mejorar mucho mi fuerza en los cuádriceps, en mis isquios, en mis gemelos, en toda esa musculatura estabilizadora que me va a generar la sinergia para la fase concéntrica. Y el último, ahora ya en este caso para la parte superior, sería los push-ups. Unos push-ups excéntricos en la que tú estás en la posición de plancha, voy a bajar muy, 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 muy lento, y cuando llegue aquí, apoyo las manos y subo de una manera rápida o controlada o balística, como quieras. Pero lo que vas a trabajar es, cuando yo estoy en posición de plancha, bajar muy, 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 muy lento, para llevar tanto a mis antebrazos como sobre todo a mi pectoral y a mi tríceps a un control y a un trabajo al que no está acostumbrado. También te digo, al día siguiente o a los 2 días de hacer esto, seguramente tengas unas agujetas bastante importantes.
pero funciona. Hay ciertas lesiones muy comunes entre todos los amateurs, sobre todo, que es la tendinitis rotuliana, el manguito rotador, tendinopatía de Aquiles, que también, por lo visto, el entrenamiento excéntrico es muy útil también para la prevención de estas lesiones. Sin duda. De hecho, ahora hay una tendencia muy, muy alta a lesionarse el Aquiles. Ahora mismo, en los deportistas que estoy con ellos y estoy llevando, ya sea tanto de alto rendimiento como más recreacional, la rotura de la tendencia a romperse el Aquiles está siendo muy elevada, cosa que me sorprende. ¿Qué ocurre? Que no se está entrenando bien. Porque, sobre todo, nos vamos a un contexto poco más concreto. Deportistas juveniles, ¿vale? Que están compitiendo normalmente con sus pares, 17, 18 años, están al borde de ser mayores de edad, con su componente físico que se están desarrollando, sobre todo en la parte masculina. Las chicas, como sabemos, pues al final, digamos que el cambio lo pegan antes. Ahora bien, cuando doy el salto a jugar a categoría senior, donde ya, por ejemplo, me lo llevo al balonmano, estoy compitiendo con hombres de 30, 35 años, la estructura física es completamente diferente. Entonces paso de un componente donde puedo destacar o tengo un poquito más controlado, no tan intenso, a otro extremadamente extenso, con una oposición prácticamente el doble de lo que estoy acostumbrado a soportar. Si no soy capaz de replicar esas condiciones en la preparación física, en el entrenamiento con cargas, en mejorar esa estructura del jugador, lo que voy a hacer es lesionarlo. Y esto es lo que está ocurriendo muchas veces. Que al final, el choque, los cambios de dirección, los propios movimientos están generando estas roturas porque el cuerpo no es capaz de soportar esta carga. Lo estamos llevando al límite de romperlo, de lesionarlo, porque pasamos su umbral. ¿Qué ocurre? Si le meto este trabajo de trabajo excéntrico, lo voy a mejorar, porque lo que voy a hacer es un cuerpo más fuerte, una musculatura más fuerte, capaz de soportar esto. Volvemos a lo de antes. Si la lesión se produce por algo que no controlo, pues te vas a lesionar, evidentemente, pero si lo puedo controlar, vamos, es fundamental. Vamos a ir también a otro término que está muy de moda, que es la propiocepción. ¿Qué es exactamente la propiocepción? A ver, los mayores expertos lo definen al final como la capacidad que tenemos, o la que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, de situarnos sin tener la necesidad de tener elementos externos que nos ayuden a situarnos. Es decir, el saber dónde estoy y en qué momento, ¿vale? La propiocepción normalmente no se suele trabajar y es un problema. ¿Cuándo la solemos trabajar? Cuando te lesionas. Una vez ya estás lesionado. Cuando tus mecanismos ya no están a pleno rendimiento, te has hecho un esguince de tobillo, por ejemplo, o una lesión de rodilla, en la que ya tu capacidad estabilizadora no es la misma. Entonces es cuando voy a trabajar tendones, voy a trabajar musculatura, voy a trabajar en excéntrico para mejorarla. Porque si no hago ese trabajo de propiocepción, es cuando viene el segundo esguince, el tercero y el cuarto. Porque no lo he trabajado bien. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la propiocepción en el día a día, en el componente de entrenamiento, no se trabaja tanto como se debería. O estamos acostumbrados a verla trabajar con los saltitos, con multisaltos, con pliometría, que no está bien. O sea, no quiero decir que no esté bien, que lo está, pero no es la única vía. Es decir, creo que hay más herramientas y que no solo esperemos a estar lesionados para hacerlo. Y de esto cualquier fisioterapeuta te lo va a decir. Al final funciona como si yo a un músculo no lo estoy trabajando, al final se inhibe. Estoy perdiendo su capacidad, estoy perdiendo su potencial, lo estoy, digamos, atrofiando. ¿Por qué me espero a lesionarlo para mejorarlo? Si lo puedo ir evitando. Ahí yo creo que está la clave. ¿No? Y he visto también que ahora es muy común combinar propiocepción y entrenamiento excéntrico. ¿Cómo se está trabajando? A ver, hay diferentes maneras de verlo. Sobre todo aquí, yo creo que lo que nos llevan años de ventaja son los americanos, que como te comentaba, lo hacían lo hacen en la NFL, lo hacen en la NBA, y es un poco combinar este trabajo en excéntrico, con ya deportistas, evidentemente estamos hablando de gente que está entrenada, mejorarle esta musculatura excéntrica y aparte, inmediatamente después de hacer este trabajo en excéntrico, meterle los contenidos de propiocepción, estos saltos, estos cambios de dirección, estos
momentos en los que el cuerpo tiene que estar estable ante cualquier perturbación. Y todo esto parece ser, la evidencia nos dice, hay ya revisiones al respecto, que puede reducir las lesiones entre un 30 y un 35%, que es bastante. Sobre todo teniendo en cuenta que es un deporte de alta competición, que llevan muchísima carga deportiva, que su musculatura, pese a que está preparada a soportar esto, llega a un punto que la estamos llevando a unos límites bastante importantes. Pensemos en la NBA, están jugando prácticamente cada 2 días. Y partidos de bastante nivel. En pretemporada no, en la misma temporada tienes partidos en los que sabes que te puedes exigir más y otros que menos, pero cuando llegas a playoffs sabes que cada partido cuenta y estás jugando cada 2 días. Si no tenemos el cuerpo lo suficientemente preparado para soportar esto, es cuando mi mejor jugador se va a lesionar, o cuando de mi plantilla de 20 jugadores, si se me lesionan 5, estoy perdiendo gran parte de mi fondo de armario, y creo que eso es una clave que en el alto rendimiento no te puedes permitir. Y para todos los amateurs, ¿cuánto tiempo crees que deberíamos dedicar? Imagina que entrenamos 3-4 veces a la semana, 1 hora, 1 hora y cuarto, vamos a poner. ¿Cuánto tiempo se debería dedicar a este entrenamiento excéntrico y a esta propiocepción? Pues, a ver, todo va a depender del volumen que le quieras meter al entrenamiento, del nivel que tengas de entrenamiento, si eres novato, si eres un poco más intermedio o eres experto. Y no me gusta hablar en este caso, al igual que en otros sí, de tiempos. En este caso no me gusta hablar tanto de tiempos, porque va a depender mucho de la persona, de su disciplina deportiva y de su componente estructural. Eso sí, hay que encontrar la manera en la cual tenga una transferencia hacia mi juego real, hacia mi deporte, si tengo que lanzar, si tengo que saltar, si no me tengo que mover tanto pero tengo muchos más cambios de dirección. Encontrar esos patrones de movimiento, identificarlos y trabajarlos. Y trabajar esta musculatura excéntrica que me ayuda. En cualquier deporte de equipo vas a tener este componente. En voleibol vas a estar saltando continuamente, vas a estar recepcionando. En balonmano tienes que saltar, tienes que desplazarte con muchos cambios de dirección. Encontrar estas tareas que me ayuden a trabajar mi fuerza excéntrica para convertirla en un mayor potencial. Y evitar además así menos lesiones. Que no me lesione los tobillos, que no me lesione las rodillas, porque cuando hablamos de romperme un Aquiles o romperme un ligamento cruzado, estamos hablando que he perdido toda la temporada. Y eso es un factor que no podemos permitirnos. Vamos a pasar ya al último bloque, porque hemos estado hablando sobre la mejora en el cerebro. Hemos estado hablando sobre la mejora física, el rendimiento físico. Pero ahora vamos a ir a una parte que yo considero que es más importante. Cuando vi el trabajo que estás realizando, los otros me llamaron la atención y me encantaron porque es algo que podemos todos poner en práctica, mejorar nuestro rendimiento, es más visible. Pero hay otra parte que estás trabajando y es que ahora está muy de moda el biohacking, ¿no? De cómo mejoramos la biología mediante la tecnología, medicina, farmacología. Está el caso de Brian Johnson, que invierte mucho dinero cada año en intentar aumentar su esperanza de vida, su longevidad. Y tú estás trabajando con pacientes oncológicos, pacientes que tienen cáncer. Y estáis trabajando con deporte y viendo los resultados del deporte en pacientes oncológicos, incluso mientras están haciendo la quimioterapia. Me gustaría, por favor, que nos comentes un poquito qué es lo que estáis haciendo en este proyecto y cómo funciona. Pues pequeño matiz simplemente por terminología. Más que deporte, lo que hacemos es actividad física. Que la diferencia va a radicar en que al final deporte es con tus reglas, regulado, o los llevas a hacer una actividad en concreto, sino lo que nosotros pretendemos es que este tipo de gente que tiene una enfermedad grave, porque nosotros estamos trabajando con pacientes oncológicos de pulmón, pacientes que ya están en una fase bastante avanzada, que tienen una esperanza de vida bastante corta, pero lo que queremos es que su calidad de vida mejore. Son gente que a lo mejor no ha hecho deporte nunca. Estamos hablando de pacientes que la media está oscilando entre los 60 a los 65 años. O sea, ya son pacientes mayores. Y lo que queremos, y lo que estamos haciendo, estamos trabajando con el Hospital Severo Ochoa en Leganés. Dividimos un poco la semana en 2 días y en 2 grupos. Tenemos un grupo, siempre grupos reducidos, de 8 a 12 personas como mucho. Todos ellos con cáncer de pulmón, en los cuales hacemos una primera parte un poquito más aeróbica, con trabajo
dentro de las posibilidades que tiene, porque estamos hablando de que una persona con cáncer de pulmón, pues su capacidad respiratoria, su capacidad de movilidad está bastante reducida. Y luego una segunda parte de fuerza. Y la hacemos lunes y miércoles y los vamos midiendo a ver cómo van mejorando. Y la verdad que para mí es un proyecto que personalmente me enriqueció y me enriquece muchísimo. Vamos a terminar ahora justo con este segundo bloque de este segundo año. Este es el segundo año que lo estamos haciendo y creo que es algo fundamental. Porque lo que vemos es que ellos, aparte de ser tremendamente agradecidos, de que se ha cambiado un poco también el paradigma, y a esto le agradezco al hospital las puertas abiertas que nos han brindado, el cambiar el paradigma de paciente oncológico está mal, no se mueva, que haga reposo, porque cualquier energía gastada es energía importante, a cambiarlo a vamos a hacer movimiento, vamos a movernos, vamos a hacer actividad física, a ver qué pasa. Y lo que nos encontramos es que su calidad de vida mejora, que son mucho más activos, que están con una mejora en sus relaciones sociales, en su entorno, el grupo, la cohesión es fundamental. Y para mí, más allá de... Yo he trabajado en alto rendimiento, he trabajado en formación, ahora estamos también con esta parte. Ostras, yo lo que me llevo para mí es tremendamente enriquecedor y me quedaría, vamos, para mí son como... No sé, una parte de mi corazón está ahí. Qué bueno, qué bueno. ¿Habéis detectado algo que les esté aportando la actividad física diferente a la farmacología, a la medicina tradicional, bueno, a la quimioterapia? Sí. ¿Qué habéis visto que les aporta el deporte? Mira, la evidencia que nos física, dice... Bien ahí. La evidencia que nos dice, sobre todo lo que más ha estudiado es el cáncer de mama. Es lo que más está estudiado porque la prevalencia es mayor. Es decir, al final el índice de superación de la enfermedad es más elevado que en cualquier otro tipo de cáncer. ¿Qué ocurre? Que con esta actividad física lo que está haciendo es que son capaces de tolerar mejor la quimioterapia, dentro de que ya les deja bastante tocados una vez la reciben, pero si tú tienes y haces actividad física, la tolerancia a esta quimioterapia mejora. Es decir, eres capaz de soportar mejor las condiciones de la quimio. Luego nos vamos al aspecto más personal. Sus relaciones cambian drásticamente. Su calidad de vida mejora. Son gente que estamos hablando que o no se movía, o se movía muy poco, o tenía una capacidad de movilidad bastante reducida. Y te metes que al hacer ejercicios muy básicos, muy simples, pequeñas sentadillas, movimientos, porque son gente que no le vas a poner a correr, pero hacer 5 minutos de marcha para ellos supone un cambio muy importante, porque no se ahogan. Entonces ellos están viendo que son capaces de mejorar, que son capaces de pequeñas cosas mejorarles en su día a día, que para ellos es fundamental. Lo mucho o poco que estén, si yo lo puedo vivir en las mejores garantías, estaría haciendo deporte y actividad física todos los días. Un ejemplo muy, muy claro que tenemos es una mujer que nos llegó el primer día, ya mayor, con 80 años, y el día que le estuvimos midiendo el pretest para ver las sentadillas, la capacidad funcional que ellos tenían, el equilibrio incluso, era una persona que no era capaz de hacer una sentadilla, ya no una sentadilla, levantarse de la silla por sí sola. Necesitaba la ayuda de la persona que la cuidaba, de su cuidadora, y apoyarse en la silla y levantarse. Lo que nos encontramos es que a las 7-8 semanas de hacerlo, esta mujer era capaz de hacerse 10 sentadillas ella sola. Ella sola, sin necesidad de ayuda. Lo único que había cambiado era creer un poco también en ella, que ella creyera otra vez en su propio cuerpo, es decir, tener la autoconfianza de que su cuerpo funciona, de que no la ha abandonado, y volver a tener un estímulo, esa activación muscular para volver a hacer sus tareas cotidianas. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, un anuncio hace unos años de Navidad en la que salía un señor entrenando y estaba con las kettlebell y demás, no recuerdo muy bien. Y la idea final del anuncio era: yo no entreno para estar fuerte, sino entreno para mi día a día. Y él replicaba los ejercicios que hacía esta persona mayor para, por ejemplo, coger a su nieto, poner la bola o la estrella de Navidad arriba del árbol. Pues es para el día a día, para mejorar, no para que te pongas fuerte, sino para que estés activo y para que te muevas.
Claro, porque te iba a consultar, está ahora también muy de moda el término health span, que ya no son solo los años que vamos a vivir, aumentar esta longevidad, sino la calidad de estos años. Y si hay alguna edad a partir de la cual ya no es interesante hacer deporte, o al menos no se va a notar una mejoría. Y por lo que me estás comentando, ya me dices 80 años, es cualquier edad. Correcto. Va a cambiar drásticamente nuestro físico, incluso imagino que también nuestra en nuestra mente, es fundamental. Nunca es tarde, cualquier edad es importante. Todo lo que sea movimiento, moverse, ya sea desde el punto de partida en el que estés, cualquier movimiento que ayudes. Esto es como entrenar para un especialista, la sobrecarga progresiva, es decir, meterme a estímulos que cada vez me lleven a apretarme un poquito más, a llevarme un poquito más allá. Funciona. Ya tengas 20 años, ya tengas 30, ya tengas 70, ya tengas 80. Es decir, a ti lo que te interesa con tus familiares, con tus abuelos, es que ellos sean capaces de levantarse, de mover, de hacer sus tareas cotidianas. Y con pequeños estímulos de actividad física, de movimiento, van a ser capaces. Yo creo que ninguno queremos llegar a unas edades de 80, 85 años y no ser capaz de valerme por mí mismo o estar en una cama. Lo que yo quiero es ser lo más funcional posible dentro de lo que me permita mi cuerpo para poder tener una vida plena y para poder tener una longevidad que me ayude a no aguantar el mayor tiempo posible, sino que el tiempo que esté en las mejores condiciones. Y para esto no hay una edad fija, sino que todo nos suma. Hay otro proyecto en el que estás trabajando que la verdad que me parece muy muy interesante. Al final las adicciones destrozan vidas de las personas que las tienen y de las personas de su alrededor. Pero para poder salir de estas adicciones necesitan tener una meta, un objetivo. Necesitan ver cómo van a estar dentro de 1 año, 2 años, 3 años y saber que van a estar orgullosos de sí mismos y que van a ver un cambio que realmente sea evidente y sea muy motivador para ellos. Tú trabajas con personas en Proyecto Hombre, personas con adicciones graves, muy graves, y lo hacéis a través del deporte, canalizando esas adicciones a través del deporte. ¿Cómo funciona este programa que estáis aplicando? Pues esto fue una iniciativa muy, muy bonita que surgió por parte también de Proyecto Hombre, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que nos contactaron a la universidad para poder ayudarles, y por medio de un equipo multidisciplinar de psicólogos, entrenadores, la gente que estaba allí trabajando en el centro de día con ellos, y cómo involucrar a la actividad física y al deporte en sus, en sus terapias, en su día a día. Nos contactaron y la verdad que fue algo que yo empecé con mucho miedo, personalmente, hablando, de decir, yo no sabía con lo que me iba a encontrar. Era la primera vez que me exponía a un entorno en el que ya no estaba tan familiarizado, porque yo venía siempre del alto rendimiento, del deporte de formación, y claro, ahora te viene un tipo de personas con patologías muy concretas, con problemas de adicción, ya podía ser tabaco, podía ser drogas, podía ser ludopatía. Es decir, dentro de las propias adicciones había diferentes tipos y no sabías tampoco cómo te iban a venir, ni qué predisposición iban a tener ellos hacia el deporte. Y la verdad que lo que nos encontramos fue, para mí, en calidad humana, creo que gané y aprendí muchísimo. O sea, creo que de las cosas que me han enseñado en la vida. Y lo que hacíamos era, venían un par de días a la universidad y hacíamos actividades con ellos. Hacíamos una primera dinámica de, digamos, un poco de entrenamiento, lo que más entendemos por entrenamiento, es decir, tareas aeróbicas, tareas de fuerza. Y luego una segunda parte un poco más de dinámicas de grupo, de cohesión, de tareas de juegos, de acciones que ahora mismo se hacen mucho en las empresas, de cuando te los llevas a jugar al pinball o cosas de estas, pero un poco más en un entorno controlado. Y lo que nos encontrábamos era que, sobre todo, que nos llamaba mucho la atención es que les disminuía mucho el craving. El craving es la necesidad que ellos tenían de consumir inmediatamente después. Ellos, el cerebro de un drogodependiente, por ejemplo, necesita también mucha estimulación, necesita llenarlo de cosas y de cosas que le gusta, de su dopamina, de su serotonina, de lo que realmente le llega. Y lo que nosotros hacíamos era intentar que el deporte sustituyera todo esto. Y encontrábamos que funcionaba.
Y para mí una de las cosas y lo que más me llevo, que más me gustó, fue que gente que algunos venían de haber hecho deporte o actividad física antes y había gente que no había hecho absolutamente nada. El que no había hecho nada había descubierto un mundo que dijo, ostras, esto es una maravilla, ¿cómo he podido vivir tanto tiempo sin él? Que te digan eso es, vamos, o sea, fundamental. Y la parte de el deportista o el que había hecho actividad física, pero luego había caído en estas adicciones, al volver a hacer este programa te decía, habéis conseguido que después de este tiempo no piense en consumir y quiera volver a hacer mi deporte, quiera volver a practicar, incluso hacer disciplinas que no conocía y que le habían llamado la atención. Que te diga esto a alguien que prácticamente ha tenido su entorno bastante tocado, casi destruido, que él personalmente te llega con muchísimas dudas de su cuerpo, con dudas de su mente, y que después de acabar el programa o durante el programa te digan, oye, quiero aprender a esto, quiero apuntarme otra vez a esto, quiero volver a hacer esto, gracias por ayudarme. O sea, yo creo que es algo que para mí creo que no voy a conseguir nunca en mi vida. ¿Qué le sucede en el cerebro que sea diferente el deporte de las drogas? Lo que normalmente nos dice la evidencia es que el deporte ayuda a canalizar y ayuda o sustituye lo que ellos están ingiriendo o consumiendo mediante pues, las sustancias o sus propias adicciones. El que es el ludópata necesita estar jugando o no sabe cuándo parar de jugar. Y le da lo mismo gastarse su patrimonio que no. Lo que haces con el deporte es no entretenerlo, porque quizás no es la palabra adecuada, pero sí ocupar su tiempo en algo que le repercute tanto física como mentalmente, que los propios neurotransmisores, la propia dopamina se las das con el deporte, no se la das con sustancias externas, sino que algo endógeno que tú tienes en tu propio cuerpo, eres capaz de generarlo y eres capaz de transmitirlo. Y eso es fundamental. Por ejemplo, los pacientes oncológicos, volviendo a lo que estábamos hablando antes, con el deporte se ha descubierto que tenemos las mioquinas, que son endorfinas que nos ayudan a combatir la propia enfermedad. Y las células NK, que son las natural killer, también te ayudan a eso. Pues se ha demostrado que con el deporte, con la actividad física, te ayuda. Por lo tanto, eres capaz de mejorar en tu propia enfermedad, o por lo menos intentar paliar o mitigar estos efectos. Pues con las pacientes con adicciones pasa una cosa similar. Tu sustitutivo es el deporte, la actividad física. No un componente externo que te haga estar pendiente de las sustancias, que te haga ser muy dependiente de las mismas, sino que las tienes en tu propio cuerpo. Ser capaz de que con tu cuerpo tu adicción sea tu deporte, no sea algo externo. Y creo que eso, vamos, no llegar al extremo porque nunca es bueno, pero que la adicción mía sea hacer deporte, prefiero esa adicción que no hacer no otra. ¿Es la misma dopamina o qué diferencia hay entre la que te aporta el deporte y la que te aportan las sustancias? Parece ser al final cuando el cuerpo segrega no entiende de si estás haciendo una cosa o estás haciendo otra. Es como cuando estamos en el miedo, no genera si tu estrés es personal, es laboral o es profesional o es deportivo, sino el estrés es estrés, la dopamina es la dopamina. Por lo tanto, lo que cambia es cómo llegas a esa segregación, a generarla. Y ahí es donde el deporte, no vamos a hablar de que sean sustancias diferentes, sino que el deporte es capaz de segregarla de una manera más natural, más sana, más saludable, que no con otro tipo de sustancias. Pero la sustancia es la misma. Y los neurotransmisores y lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo es prácticamente lo mismo. Lo que cambia es la fuente de obtención. Que si nos está escuchando alguien que tenga alguna adicción, ya sea, aunque sea más leve, te iba a decir el tabaco o el alcohol, que realmente no me parece a veces tan leve porque luego lo hacen a diario y te afecta igualmente a tu físico, estás más cansado, o te da más pereza jugar con tus hijos, sí. Pero como ven que no es algo muy grave, comparándolo con otras, parece que no es tanto, ¿no? Pero en mi opinión sí es algo que todas las adicciones son muy perjudiciales. Sí. Me gustaría saber qué les dirías a todas estas personas que nos estén escuchando, tanto para ellos como qué consejos le podrían dar si una persona cercana a ellos tiene también alguna adicción. Yo lo que le diría principalmente que busquen ayuda. El ser consciente de
de que algo te está ocurriendo es gran parte ya del tratamiento y gran parte de lo que te va a ayudar a salir de ahí. Y que yo quiera salir de ahí. Esto es como el que quiere dejar de fumar, pero si no tienes la fuerza de voluntad propia y no quieres, por mucho que te ayuden, no lo vas a dejar. Ahora bien, si tú quieres y aparte pides ayuda, tu entorno te ayuda, te empiezas a relacionar con gente que te puede aportar esto, el cambio es muy importante. Además, le diría, sobre todo, principalmente y viniendo del ámbito de donde vengo, es que se muevan. O sea, que hagan cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de actividad física, cualquier tipo de distracción física que aparte le va a ayudar a su cognición, a su proceso mental, a salir de esto. Porque no hay mayor ayuda y al final el deporte genera adicción. Y todos en algún momento lo hemos sufrido. El que empieza en un deporte empieza a saco. Empieza a lo bestia. Ahora el pádel, por ejemplo, está muy de moda. Todo el mundo está jugando al pádel. Hace unos años casi todo el mundo practicaba el rugby, se metía a jugar al rugby. Al final te genera algo que es muy importante. Y dentro de todo esto, lo que a mí me gustaría destacar también, y además lo hago extensible tanto a estos pacientes como a los que trabajo con la oncología, es el factor social, el grupo, la cohesión. O sea, creo que es algo que es... no sé si decirte lo más importante, pero de las 2 o 3 cosas más importantes. El compartir con un grupo lo que te está pasando, verbalizarlo, el ver cómo avanza tu compañero de la derecha, hablar con él de lo que te está ocurriendo, porque seguramente a esa persona le está ocurriendo exactamente lo mismo. Creo que es un componente que no te lo da estar tú solo en tu casa, en tu sofá, o no hablarlo. Pero a todos nos ayuda, al que le gusta correr, y le gusta correr con su música y demás, pero el que hace deporte de equipo, de las cosas que más pone en valor es el vestuario. El estar con gente que entrena como ellos, que tiene una calidad de vida muy parecida a ellos, que tiene un entorno social muy parecido a ellos, y el apoyo, porque cuando yo me caigo, tengo a alguien que me va a ayudar, que me sostiene, que me apoya y que me va a tirar para arriba. Y que cuando a esta persona le pase lo mismo, voy a ser yo quien le vaya a ayudar. Creo que eso es algo fundamental y que pocas cosas como el deporte te van a ayudar a eso. O sea, el deporte es fundamental para eso. Qué bien, qué bien. Tengo una última pregunta, ya no enfocada a este perfil que estamos comentando, sino a toda la audiencia. Y es, ¿qué consejo les darías a todas las personas que nos están escuchando? Que bueno, ya han escuchado un poquito la charla, ya saben los conocimientos que tienes, pero sí me gustaría que nos podamos llevar un consejo, el que tú quieras. A ver, aparte de lo que te he dicho, sobre todo es moverse. Yo creo que lo más importante es moverse. Creo que hemos normalizado la inactividad y creo que es un gran error. Hemos normalizado el hacer las cosas que, digamos, no están bien o que no son las más saludables, hacerlas normales. Y creo que ahí está el primer error. Entonces, todo lo que sea moverse, creo que es fundamental. Y al final lo que me ha ayudado todo este proceso es que casi todo o gran parte es entrenable. Entonces, no perdamos el tiempo en hacer cosas superfluas que no me ayuden, sino dentro de mis distracciones, dentro de mis hobbies, dentro de las cosas que más me gustan, vamos a meter este componente físico. Vamos a meter este componente tanto físico como mental para que yo mejore, que me mueva, que haga yoga, que haga cualquier actividad que me ayude, que me mueva, que me active mentalmente y físicamente. Creo que es un paso fundamental, sea la edad que sea, tengas el nivel deportivo y físico que tengas, creo que es fundamental. Y moverse te va a hacer más feliz, te va a hacer mejorar tu calidad de vida, te va a hacer mejorar la relación con tu entorno, y esto es algo que nos ayuda. Es como cuando hablamos del tiempo. El tiempo nos afecta, evidentemente. Cuando estamos en un día gris, lluvioso, tú personalmente estás más apático, estás más triste, tienes menos relación, menos ganas de interactuar. Si a esto le ayudas con un deporte que a mí, cuando yo no entreno, yo estoy bastante más distante, porque mi relación conmigo mismo es peor. Ahora, bien, cuando entreno, cuando me relaciono, cuando veo un entorno que me gusta y que me ayuda, es que las relaciones personales, tanto con los demás como conmigo mismo, cambian. Y yo mismo soy capaz de hablarme mejor cuando estoy en un estado de activación. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Moisés Marquina, estrenamos en el primer episodio de Fuera de Rango.
Y muchas gracias también a todos por acompañarnos en este primer episodio. Ya sabéis que si queréis aprender sobre neurociencia, sobre alto rendimiento, sobre longevidad, aquí estamos para ayudaros y recordar que si os suscribís nos vais a ayudar en gran medida, sobre todo a que traigamos los mejores invitados y a que os aportemos el mejor contenido posible. Aquí os esperamos cada miércoles. Muchas gracias a todos y bienvenidos a Fuera de Rango.